Arratsaldeon, buena tarde, buena tarda. Eta lehenik eta baino eskerrik asko etortzeagatik guztioi eta bereziki gure gonbidatuei. Asko ezagunak dira, beraz ez dute aurkezpen handirik behar. Gurekin dugu gaur, David Fernández, gureko parlamentaria eta bozeramailea edo bozeramaileko nagusina edo ezaguna. Eta gurekin ere Asier Arraiz, sortuko presidentea eta Gasteizko parlamentuko parlamentaria. Bueno, jarriko duzuenez, independentziako bidea hitz egiten dute, bai Kataluniako esperientzia, bai Kataluna diturikoa, eta Euskal bidea ere. Como decía, bueno, tenemos con nosotros a David Fernández, de la CUP, la Candidatura Unitaria Popular, que es parlamentario, Parlamento de Cataluña, y que nos hablará sobre la vía catalana. Y tenemos también con nosotros a Asier Arraiz, que es presidente de Sortu, parlamentario en el Parlamento de Gasteiz también, y que nos hablará sobre la vía vasca hacia la independencia. Comenzarán haciendo una breve exposición cada uno de ellos y luego tendremos ocasión de pasar a las preguntas, a las sugerencias, a las ideas, al debate, en definitiva. Con lo cual, empezamos con David. Arratsaldeon y muchas gracias a todas y a todos. Recurriremos al dialecto puente que nos permite comunicarnos a ambas culturas, la vasca y la catalana, hasta que mejore mi euskera. Pero si me pongo a hablar en euskera me vais a Michelena, vamos. En fin, gracias por la invitación, es un placer y es un honor estar con vosotros. Y bueno, una breve intervención inicial a propósito de cuál es la vía catalana o cómo se está esbozando la vía catalana a la independencia. Es verdad que es un proceso abierto, eso es lo primero que hay que decir, que tiene sus incertezas, que tiene sus riesgos y que también tiene sus bases sólidas, que es lo más interesante del momento político catalán actual. Pase lo que pase, y cuando alguien mire la historia reciente, pues desde dentro de 5 o 10 años, seguramente que el elemento fundamental o el básico que tendrá que destacar es que el auténtico protagonista, el auténtico dinamizador, el que ha sido la espoleta, la que ha marcado el ritmo del cambio de ciclo que vivimos, a las puertas efectivamente pues de resolver la cuestión nacional catalana en clave autodeterminista, en clave independentista, es que el protagonista ha sido la gente. Ha sido eso que se llama sociedad civil, otros le podéis llamar movimiento popular, nosotros somos más partidarios de hablar de movimiento popular hacia la independencia, y es verdad que también eso sigue siendo hoy, si no la única, sí que la mejor garantía de que el proceso prosiga respecto a las aspiraciones colectivas de independencia. Es verdad que en el escenario político que ha permitido que hoy estemos donde estamos, todavía en proceso, es decir, hoy sabéis que el escenario pues es un acuerdo reciente sobre la pregunta y la fecha. Es decir, Cataluña, una parte de los países catalanes, ha convocado una consulta, para nosotros un referéndum de autodeterminación, seguramente no con la pregunta que quisiera la CUP, pero eso es lo máximo que daba el consenso de sí, y esa es la perspectiva en la que estamos hoy. ¿Cómo hemos llegado hasta ahí? Bueno, después de un ciclo persistente soberanista, que lo más interesante es que se ha incubado, hay uno de los argumentos contrarios que siempre dice esto es un calentón, esto es un soufflé, esto no es una cosa pasajera, ya se les bajará, pero la realidad es que ningún cambio político y social surge de la nada, y las bases, y esa es la mejor noticia, yo creo que es uno de los elementos a tener en cuenta, que una de las garantías del proceso es que en buena medida el país ya se ha ido. El país se ha ido mentalmente, vamos a decirlo así, políticamente, y hay un punto de no retorno, ha habido un punto de disrupción, de la constatación de un fracaso a la contestación de un modelo, y eso se ha ido larvando en base a sucesivas frustraciones que conocéis bien, pero para definir y apuntar algunos de los elementos, pues sabéis que todo el ciclo, uno de los elementos del ciclo político actual es el fracaso sonoro de la propuesta de reforma estatutaria que lanza el tripartito de Maragall, y la agonía que supone hasta que finalmente en 2010 es recortado por tercera vez
por el Tribunal Constitucional. A veces hablamos de que lo corta el Constitucional, pero no fue así. Primero lo recortó el PSOE, después lo recortó Aviso Navegantes, Artur Mas en su momento con un pacto con Zapatero, y finalmente lo recortó el Constitucional. Y al margen de esa realidad más institucional, que estaba incardinada en lo que conocimos como el autonomismo, ¿no? Pues había un proceso paralelo de hartazgo social, un hartazgo que también se multiplica seguramente con los efectos devastadores de la crisis que arranca en 2007, que aunque eso no aparezca en los titulares, sí que es la letra pequeña y cotidiana en la vida política catalana. Es una crisis que afecta hoy pues, un 25% de paro, un 30% de la sociedad a las puertas de diferentes formas de exclusión social, un desequilibrio fiscal injusto pues, acumulado, muchísimas expresiones de una crisis que al final son muchas crisis en una sola, ¿no? Pero nace, como sabéis, y ya que en abril tenéis aquí la consulta por la independencia, nace precisamente ahí también, ¿no? La primera, ese ciclo también en la lectura corta arranca en Arenys de Munt. Vale recordarlo que con una prohibición de la Fiscalía, con una intervención directa del Estado español a través de la abogacía para que se prohibiera esa consulta, que es modificada judicialmente y no permiten que el ayuntamiento colabore, por tanto se tiene que hacer desde lo social, y también con los autobuses de Falange, si os acordáis, que aparecieron allí de la noche de los tiempos, y después vinieron 555 consultas. Entonces ha sido un proceso de agregación, de suma, un proceso donde poco a poco, o no tan poco a poco, muchísimos sectores sociales se han incorporado a la demanda explícita de independencia, que hoy tiene un contenido político profundo que va mucho más allá de lo que aparentemente significa el enunciado, ¿no? Obviamente es independencia política, es recuperación de la soberanía popular, es la ecuación básica fundamental de que el futuro del pueblo catalán lo va a decidir su gente, y es verdad que hay otros factores también que han contribuido. Uno es, sin duda, no hay más creador de independentistas actualmente que cualquier declaración de cualquier ministro español. Es decir, cada vez que abren la boca en relación a Cataluña, pues surgen 15, 20 o 30 o 50 independentistas más, ¿no? En esa, anclados como están en una cultura brutal de negación, ¿no? De cualquier posibilidad de salida. Ese es uno de los marcos que también ha provocado pues, ese auge del independentismo, de por qué en apenas 10 años pues, hemos pasado de un 21% que estaba a favor de la independencia a la última, que es un 63%. Hay un final de ciclo también, hay el agotamiento de un régimen político, que es el que nació en la transición. Tampoco es un proceso ni mucho menos exento de contradicciones. Yo creo que el proceso catalán las tiene todas, afortunadamente. Están todas las preguntas, algunas abiertas, pero es verdad que también hay que decir que, por ejemplo, los protagonistas políticos, todos, Convergencia, Esquerra, Iniciativa, un PSC que ha implosionado a raíz del debate soberanista, todos han participado directamente del teatro autonómico, ¿no? Todos han participado, pues el tripartito hasta 2010, que es hace 3 años y medio, y Convergencia, bueno, pues en sus 23 años de pujolismo, pero también es importante no olvidar cómo ha cambiado lo político cuando entre 2010 y 2012 los presupuestos y las políticas que hacen desde la Generalitat son un acuerdo de gobierno entre Convergencia y el PP, ¿no? Todavía lo antiguo pervive, lo nuevo no acaba de venir. Y en eso, al final, ¿quién ha desbordado ese marco institucional nacido de la reforma impune del franquismo, esa cultura autonomista y regionalista que tanto ha castigado los intereses de la mayoría, pues se vieron desbordados, como sabéis, pues en primera instancia, o como un ejemplo más, con la manifestación de la Diada del 2012. Es ese desbordamiento civil, ese desbordamiento social, el que hace a una parte de la clase política decir, o nos ponemos delante o nos atropellan, y eso también son contradicciones, pero en la perspectiva actual, y para ir acabando, ya sabéis que el escenario que tenemos hoy es que se ha hecho hay un último intento, como si hicieran falta más, de solicitar a Madrid que transfiera la competencia para que la consulta sea convocada desde la Generalitat. Es obvio
que ese viaje es corto, que va a ser otra vez el enésimo no a las demandas de libertad política para Cataluña, y que por tanto avanzamos hacia la visualización, hacia una nueva visualización también de conflicto democrático entre la legitimidad catalana y la legalidad española, ¿no? Eso se va a ver cosificado jurídicamente cuando se apruebe la propia ley de consultas, que ahora se está trabajando en el Parlamento de Cataluña, y cuando sea aprobada y en vigor de esa ley propia, de esa propia legitimidad y de esa propia legalidad, pues se convoque la consulta para el 9 de noviembre. Es obvio que esa consulta no hace falta decir que va a ser prohibida. Vamos a ver la resolución judicial más rápida de la historia de la judicatura española. Seguramente debe estar escrita ya. Tardarán media hora en prohibir la ley y en prohibir el decreto de convocatoria. Y ahí sí que hay un recorrido común. Hoy la vía catalana, hasta ahí sí que hay unos consensos de que esa es la vía, y a partir de esa prohibición es donde hoy todavía hay un debate abierto, y hay debates diferentes. Por ejemplo, el Gobierno está mucho más próximo a gestionar la prohibición y a gestionar el no sin convocar anticipadas. Esa es la tesis que mantiene hoy todavía, ¿no? Una gestión institucional de la prohibición esperando a otros escenarios políticos, posiblemente después de las municipales o después de las generales del 2000 previstas para 2015. Esquerra, es verdad que, por ejemplo, y muchos sectores sociales del soberanismo dicen que en ausencia de consulta las elecciones anticipadas tienen que ser inmediatas, con carácter sustitutorio, ¿no? Y con carácter constituyente, ¿no? Y hay que convocar inmediatamente que las elecciones autonómicas sean lo que van a suplir momentáneamente al referéndum. Nadie renuncia al referéndum. El referéndum algún día habrá que conquistarlo y materializarlo. Y después la CUP, que están en el término de que las anticipadas son el mal menor. O sea, en el peor de los casos queda ese recurso, pero piensa que hay que explorar también la posibilidad de desobedecer o de obedecer. Y me explico. Si hay una mayoría socialdemocrática que ha exigido un referéndum, y ese es el mandato popular, ¿no? Convocar un referéndum de autodeterminación que nos permita avanzar hacia la independencia, pues el Parlamento y el Gobierno catalán se tienen que poner a disposición de esa mayoría. Legitimidad democrática, propia legalidad, y por tanto convocar y materializar el referéndum. Es verdad, también os lo digo, que no es la tesis hegemónica en el soberanismo catalán, pero ese es el escenario hoy de la vía catalana. Una vía catalana que también es verdad que si el máximo protagonista es la sociedad civil, el movimiento popular, la capacidad de la gente de autoorganizarse, ¿no? y forzar un cambio político y social, es verdad que tiene inscrito también en su ADN un país que, desde el punto de vista, si queréis, del sur de Europa, castigado por la crisis, castigado por la deuda, castigado por la exclusión social, castigado por los peores recortes desde el final de la dictadura. Es verdad que, contra la lógica de la resignación, del miedo, es un país que, como nunca antes, está debatiendo consigo mismo cómo quiere articular el futuro, en todos los ámbitos de la vida política que nos interpela, sea la política institucional, sea lo socioeconómico, sea lo cultural, sean los procesos migratorios, sea todos los ámbitos que hoy configuran una sociedad compleja en medio de un capitalismo senil en Cataluña. Esas son las claves de la vía catalana. Las garantías para nosotros son la activación, mantener la tensión, la presión y la activación popular, empezar a pensar en clave de desobediencia civil, que habrá que materializarla también, y paralelamente ir construyendo alternativas sociales, alternativas culturales y socioeconómicas que ya vayan construyendo ese país nuevo que queremos construir. Y es verdad que ahí también están las claves de lo que significa hoy independencia para muchísimas personas. Es tal la negativa a la cultura de la imposición, la cultura de la negación del Estado español, que van a conseguir que el referéndum por la independencia finalmente sea y se convierta en un referéndum por la democracia, nada más y nada más, ¿no? O sea, hay la cuestión nacional, histórica y cultural, pero sobre todo, como se está reconvirtiendo la cuestión del debate sobre las posibilidades de independencia en el siglo XXI del pueblo de Cataluña, lo van a convertir en un debate sobre si hay derecho a la democracia o si no hay derecho a decidir. Y eso está muy, bueno, yo pienso que lo más positivo
es que la vía catalana ya ha hecho una de las partes más importantes del proceso, ¿no? Que es que yo pienso que esa mayoría social, 40, 51, 63, la que sea, ya se ha ido. Entonces el cambio político más importante ya se ha producido, que es el cambio y el deseo colectivo y la aspiración de llegar a otro futuro en un plazo relativamente breve de tiempo. Riesgos, para no decir solo lo bueno, pues es verdad que lo que vamos a afrontar es una guerra de desgaste con diferentes ritmos y diferentes fisonomías. Va a haber una guerra económica alargada, de hecho ya existe. Pensar que también las cuentas de la Generalitat son muy complicadas. La Generalitat catalana hoy es una economía en quiebra técnica, vamos a decirlo así, está asistida por el FLA, por otro tipo de rescates, y va a ser una guerra alargada de desgaste, una guerra que va a ser ideológica, que va a ser mediática, que se va a librar en buena medida en lo que se llama como opinión pública, y ahí lo que hay que hacer es aguantar y resistir y ser consciente, ¿no?, de que esto no es un proceso, ¿no?, fácil, va a ser un proceso complejo. Aparentemente es un proceso que no va a ser corto, hay que saber acortarlo, ¿no?, que no sea una agonía, porque por esa guerra de desgaste, de desánimo, es por donde van a intentar atacar. Pero la verdad es que la salud hoy de la vía catalana, de la ilusión, de la esperanza que ha generado, es de un país que está convencido de que en un breve periodo de tiempo, y eso 2, 3, 4, 5 años, va a saber darle la puntilla no solo a años de negación de la autodeterminación catalana, sino también a un régimen y a un modelo socioeconómico que ha sido una fábrica de desigualdades sociales y de profundas divergencias sociales en lo que es la estructura social, la estructura productiva y el entorno ecológico catalán. Eso es un poco hoy la vía catalana. Visto desde el sur de Europa, que viene a veces gente y dice, ¿qué está pasando, no? ¿Cómo es posible que hagáis 555 consultas? No es una respuesta habitual en el sur de Europa. Hoy en el sur de Europa, muy desgraciadamente, tiende al autoritarismo, tiende a la lógica de la represión, tiende a salidas populistas de la crisis, mirar Grecia si no, tiene, ¿no?, a discursos duros que reproducen la lógica del sistema. Y en Cataluña eso no ha pasado. Sí voy a dar solo un dato de ese 63% que hoy dice que votaría independencia sí, o sea que haría el doble sí. El 71% se cae de izquierdas, no de centro-izquierda, ni de centro-derecha, ni de derecha, sino de izquierdas, nítidamente de izquierdas. Lo que hace, y con esto acabo, recordar una constante histórica en la historia de nuestro pueblo, una historia pues tan complicada como la del pueblo vasco, basada en exilios, dictaduras, persecuciones, y es que en Cataluña, en los países catalans, a lo largo de la historia, la constante de la historia es que se ha avanzado en términos democratizadores, en términos nacionales, en términos sociales, cuando las clases populares, cuando la mayoría social se han implicado activamente en la solución y resolución de las crisis y problemas que tenías. Y eso va a seguir siendo así. Y con eso acabo. Hay una componente también, finalmente, y lo dejo ahí, lo dice un periodista muy cercano que se llama Antonio Baños, y dice: esto o sea, el independentismo en Cataluña tiene un punto de insurrección civil, tiene un punto de insumisión social, tiene un punto de hartazgo y tiene un punto también de revuelta antioligárquica. Y me explico, la política también ha sido patrimonio de unas élites muy concretas, muy determinadas. Hay que retornar la democracia a la democracia, hay que saber democratizar la democracia, y cuando nos dicen de que nos queremos independizar, entre otras muchas cosas, nosotros siempre decimos que 3 cosas, ¿no? Del Estado español como estructura de poder e imposición, de los mercados financieros que hoy nos hacen imposible la vida a la mayoría de los catalanes, y, por decirlo en términos populares, también independizarnos de nuestra propia oligarquía, con la cual tenemos todavía unas cuantas pendientes. Gracias. Arratsaldeon guztioi, lehenengo eta eskerrik asko ni ere gonbidatu izanagatik, eta nik uste dute, nola Davidek utzitako ariari heltzen saiatuko naiz, behintzat gauzak ere ekartzeko gure euskal bide honetara, ez? Nik uste dut kontuan hartu behar dugula momentu politiko hau nondik sortzen den, ez? Eta ez dut uste Katalunian edo beste toki batzuetan eta gertatzen ari diren gauza kasualidadez oraintxe bertan gertatzen ari direnik.
Horrekin zez nahi dut, nire ustez badago gertatzen ari den guztiak badauka erro komun bat, eta erro hori da gezur erraldoi bat. Eta gezur erraldoi hori da Espainia bera, eta kasu horretan eta Espainia nolabait herrialde demokratiko gisa. Hori gezur historiko handi bada, eta horretan daude bi kontu batetik transizio demokratikoa izandako iruzur hura, non ezen benetako garbiketarik egin eta estatuaren azpiegitura frankista osoak bere horretan iraun egin duen, gaur egunera arte, hori alde batetik, eta gero alde batetik dago Espainiar estatuak ez duela inoiz onartu, ez duela inoiz aitortu bere baitan herriak, nazioak bizi zirenik. Hori onartu gabe, Espainiar estatu horrek eta ezin du izaera demokratikorik izan. Eta nolabait gezur horretan bizi izan da kontraesan guztiekin, bizi izan da estatu hau azken 35 urtetan. Nik orain salto handi bat egingo dut, 35 urteko salto bat egingo dut, egungo egoerara gauzak ekartzeko, baina ezin du ahaztu 35 urte horietan ere ze gertatu den. Eta gaur egun bizitzen ari garena, besteak beste gertatu da batez ere gezur hori borrokatu delako. Eta gezur hori borrokatu da eta borroka horren kosteak oso handiak izan dira. Oinaze eta neke handiak bizi izan ditugu, pairatu behar izan ditugu egindakoarengatik, egindako borroka horrengatik. Eta maila horretan ere ezin du ahaztu gertatutako guztia eta bide horretan eta galdutako lagun bakoitza ere badela unibertso oso bat galdu izana. Eta horri guztiari esker hona etorri gara eta gaur egun esan dezakegu merezi izan duela aukera historiko hau bizitzen ari garelako. Eta alde horretatik ikusten ari gara, bai Països Catalans Kataluniar herrialdetan gertatzen ari dena, gaur egun hauetan ere Nafarroa garaian gertatzen ari dena, edo Ipar Euskal Herrian bizitzen ari garena, edo Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan nolabait suspertu nahi den eztabaida politikoa, gauza horiek guztien eta sustraia horretan datza, ez? Eta Katalunian krisi hori guztia lehertu da, Nafarroa garaian oraintxe bertan gertatzen ari den bezala, eta ni uste dut hemen zaudeton guzti hori eta ez daizuela burutik pasatzen gertatzen ari dena gobernu krisi hutsa denik, ez? Gobernu krisia, baina askoz gehiago da, erregimena bera da krisian dagoena, erregimena kiliko dago, momentu honetan kolokan dago, eta azken bultzada behar da behingoz erortzeko. Eta hori guztia da estatua bera eta bere eredua, lurralde eredua, krisi sakonean dagoelako. Krisi sakonean dago gezur batean oinarritu zelako, baina gezur hori batez ere borrokatu delako hainbeste urtetan eta halako oinazez eta halako minez egin delako. Alde horretatik ere, esan behar dut, Ipar Euskal Herrian ere, momentu honetan eztabaida politiko hori zabalduta dagoela, eta bertan bai eragile politiko guztiek onartzen dute gatazka politikoaren alderdi armatuaren amaierari erabat lotuta dagoela. Hori guztiek onartzen dute eta badago herri gogo bat ere, Ipar Euskal Herrian adostasun berriak sortzeko eta behingoz instituzionalizazio maila bat, eta horrekin batera aitortza maila bat emateko Ipar Euskal Herriari. Alegia, Euskal Herria ikusgarri egiteko Frantziar estatuaren maparen baitan. Horrekin batera, badakizue Gasteizko Legebiltzarren ere ponentzia bat sortu behar dela eta horretan eta horrekin batera eztabaida politiko bat. Horren atzean zer dago? Batez ere EAJ-PNVk ikusten duela herri gogo hori ere badagoela Araba, Bizkaian eta Gipuzkoan, eztabaida sozial hori zabaltzen ari dela, jendeak zalantzan jartzen duela orain arteko marko agortu hori eta nonbait beste marko bat berri nahi duela bere nahiei eta bere beharrei behingoz erantzungo diena. Hori da asmoa eta nolabait hori bideratzeko edo bere eskuetatik eskoateko bere asmoa da, EAJ-PNVren asmoa da, eztabaida hori posible batin bada parlamentu horren baitan itxita mantentzea. Ea hortik ez den ateratzen eta ea horrela
ez duen bere burua ere gainditzen. Hori guztia esan da, gure estrategia planteatu beharko genuke, eta lehen hemen aipatuen bezala, egia da Euskal Bidea, edo bintzat izen hori badabilela azken asteetan eta gure artean, eta Euskal Bidea aipatzen dugunean, agian akaso zuzenagoa izango litzateke Euskal Bideak aipatzea, pluralean. Bide hori, bide desberdinek osatuko dutelako ala beharrez. Euskal Bidea batez ere da gauzak egiteko modu bat. Eta planteatzen duguna da, Euskal Bide hori egiteko, Euskal Herria nazio gisa aintzat hartzen dugunon artean, adostasunak egin behar ditugula gure bidea egiteko. Zergatik, ikusi dugulako estatuen partetik, eta batez ere ari naiz Espainiar estatuaren partetik, ez dagoelako inolako eskaintza demokratikorik gure herriarentzat. Hau da, Espainiar estatuak ez du inoiz, hori da gure ustea bada, edo momentuz ez du momenturik ikusten, ez du Euskal Herria nazio gisa eta nolabait erabaki subjektu gisa inoiz onartuko, inoiz aitortuko. Hori dela eta erabaki dugu gu geuk gure bidea egin behar dugula, gure kabuz, gure erabakiak hartuz, eta horretarako gure artean, Euskal Herria aintzat hartzen dugun artean, adostasun horiek lantzen hasi behar dugu. Segurenez, adostasun horiek hasieran oso txikiak izango dira, oso apalak, oso xumeak, baina espero dugu erabaki edo adostasun zabalagoen oinarri gisa balio izatea. Eta maila horretan planteatzen duguna da faseka egin beharko direla gauzak. Denok dakizuen bezala, gatazka politikoaren ondorioak urtetako borrokak eta sufrimenduak utzitako arrazoak ere oraindik badaude, eta guk espero genuen, zalantzari gabe, horiek konpontzea, ondorio horiek konpontzea asko errazagoa izango litzatekeela, baina Espainiar estatuaren jarrera ikusita, zenolako jarrera itxua eta itxia dakan ikusita, ezinezkoa izango da momentuz, baina horregatik ere ezin dugu gure burua horretara kateatu. Eta planteatu dugu horrekin batera ere aurrera jarraituko dugula. Nahita ez, horrela onartu behar dugu, ezker abertzalearentzat, euskal preso edo islari politiko bat dagoen bitartean, bera etxera ekartzea guretzako lehentasuna izango da. Hori estatuak ere badaki, baina gu planteatu duguna lehentasun horrekin batera, beste pauso batzuk ere ematen hastea. Gure burua eskateatzeko horretara eta aurrera jarretu izateko herri gisa. Hori da handicap bat, argi eta garbi dago, bigarren handicap nagusia da lurralde batasunarena. Guretzako independentzia irabaztea ezinezkoa da lehenago ez baldin badugu lurralde batasuna lortu. Eta hortarako ere planteatzen duguna da bidea ez dela lineala izango, ez dela automatiko izango eta bide desberdinak egongo direla. Nafar bidea egon beharko da, Ipar Euskal Herriko bidea egon beharko da, beste bide batzuk ere egon beharko dira nolabait hori guztia lortzeko. Guk argi eta garbi daukagu, Nafarroa garaia bakarrik izango dela Nafarrek nahi izango dutena, Euskal Herria bakarrik izango den bezala Euskal Herritarrek nahiko dutena. Baina horrekin batera ikusten duguna da, orain arte bintzat ez dugula asmatu, eta batzutan ezker abertzaleak ere ez duela horretan asmatu, ulertzen dugu lurralde batasuna lortzeko jadanik eta martxan jarri behar garela, eta nolabait Euskal Lurralden arteko kohesioa lantzen hasi behar dugula. Maila sozialean, maila kulturalean, maila ekonomikoan, maila guztietan, eta maila instituzionalean ere. Maila instituzionalean pauso adierazgarriak eman ahal izateko gure lehenengo pausoa izan behar da Nafarroan bertan gauzak aldatu ahal izatea. Horregatik ere, egun hauetan, aste hauetan, berebiziko garrantzia dauka guztiontzako, Nafarrentzat ez ezik Euskal Herritar guztiontzat, ikusten dugulako Nafarrek eskatzen duten aldaketa politikoaren aukera sortzen ari dela. Horregatik planteatzen du gobernu aldaketa ezinbestekoa dela Nafarroan, hori behar da, baina ez du planteatzen gobernu aldaketa huts bat, baizik eta planteatzen duguna gobernu aldaketa hori tresna bat izan behar dela, aldaketa politiko hori, Nafarrek eskatzen duten aldaketa politiko hori lortu ahal izateko. Eta
hortik aldaketa politiko horrekin batera planteatzen dugu maila instituzionalean ere, nolabait Euskal Lurraldeen arteko kohesio horretarako pauso berriak emateko aukera zabaldu behar dela. Noski, horrekin batera, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan ere egin beharko dira halako pausoak, eta guk horretan kokatzen dugu Gasteizko Legebiltzarrean egin beharreko eztabaida hori, nolabait instituzio hori ere bide horretan jarri ahal izateko, baina hori guztia ez da gertatuko, eta horretan eta Kataluniar adibideari erreparatu behar diogu, kalean eta jendartean eta gauzak ez baldin badira mugitzen. Eta hortarako gu behar dugu, lehenengoz eta behin erabakitze eskubidearen aldeko mugimendu sendo indartsu eta ahalik eta transversalena, nolabait eragile politiko guztiengan eragin ahal izateko, baldintzatzeko beraien jarrera eta beraien jarduera, nolabait Kataluniak gertatu den bezala denbora guztian bultza egiteko eta beraien atzera pausorik nolabait ekiditeko, geldiarazteko, eta horrekin batera ere nolabait zutabe desberdinetan, hau da herria, nazioa egiten gaituzten zutabe nagusi horietan ere egin behar dugu bidea nolabait Euskal Lurraldeen arteko kohesio hori lantzen joateko. Eta horretan daukagu hezkuntza, hizkuntza, sozioekonomia, horretan planteatzen duguna da irtenbide demokratiko eta propio bat eman behar diogula neoliberalismoak sortutako krisi honi, eta nazio ikurrak. Nolabait zutabe horietan eta lanketa hori egin behar dugu kaletik instituzioetara nolabait eragile politiko guztiak baldintzatzeko eta bide hori egitera behartzeko. Hori da planteatzen dugun bidea, uste dugu badela momentua proposamenak mailaren gainean ausardiaz jartzeko, baina beti kontuan hartuta proposamen horiek malguak izan behar direla eta besteak ezin ditugunez kateatu gure burua ere ezin dugu kateatu planteamendu itxi batera. Baina gure asmoa da pixkanaka, alorrez alor, herrialdez herrialde eta gero guztiok batera ere bide hori, euskal bide hori egitea, adostasun horiek gero eta zabalagoak eginez, nolabait gehiengo sozialak gero eta zabalagoak eraikiz, aldaketa politiko oso hori, Euskal Herriak behar duen aldaketa politiko oso hori erabakitze eskubidea ardatz duena egia bilakatzeko. Hori da Euskal bidearen muina eta hori da hemendik aurrera saiatuko garena. Oain, eskerrik asko, oso adierazgarria eta interesgarria izan da. Galderak egiten, artean. A mí me gustaría comenzar con una pregunta a David, precisamente por estar donde estamos en Echarri, la experiencia que va a tener lugar en la consulta de los ayuntamientos. Ha mencionado uno de los puntos de partida, precisamente fue la consulta que se hizo en Arenys de Munt. Luego la importancia que tiene la sociedad, el movimiento ciudadano. A ver, no sé si tengo la impresión de que se corta a veces. La importancia que ha tenido la sociedad, ¿no?, en este proceso. Quería saber también la importancia que ha tenido, la influencia que ha tenido la participación institucional en ese proceso, la implicación institucional, en el sentido de la implicación de los propios ayuntamientos y otras instituciones, incluso el Parlamento, ¿no? Pero partiendo por estar donde estamos, que va a ser el escenario de una consulta, de la primera consulta popular de estas características en Euskal Herria, precisamente, ¿cuál ha sido la implicación de los ayuntamientos y cuál puede ser la aportación de ese nivel institucional? En ese caso también te lo planteo a ti, Asier. Muy bien. Tuvisteis hace poco aquí a Manuel Ximénez, que seguro que os dio muchísimos detalles de cómo fue aquella consulta, que fue una iniciativa, hay que recordarlo, la primera es una iniciativa social, es el MAPA, el Movimiento por la Autodeterminación de Arenys de Munt, la CUP, los concejales trasladan esa petición. En su momento yo creo que hay un grado de autonomía
que no solo es interesante que exista desde un punto de vista de una sociedad política viva, dinámica y activa, no monitorizada por dispositivos políticos que a veces son más de control, ¿no?, que de dinamización. Me refiero a lo que es la partitocracia, pero es verdad que la experiencia de las 555 consultas da para muchas casuísticas, pero es verdad que una de las bases de cada comité local era la transversalidad, es decir, los que estaban en un mínimo común denominador o máximo común multiplicador, que era el derecho a decidir, la independencia, se autoorganizaban. Esa era una de las claves necesarias. También se quería que no tanto el qué, sino también el cómo, no que haya una exigencia independentista, una demanda autodeterminista, sino también cómo se construía esa demanda. Ahí es verdad que los partidos políticos tuvieron un segundo plano, había apoyo por detrás, obviamente en cada municipio, pues las bases propias, ¿no?, daban apoyo, y los municipios, en principio la mayoría, dieron facilidades técnicas, ¿no? O sea, facilitaron lo que se espera de una institución política, la más cercana, que es el municipio, y que fue común. Es verdad que ahora hay una parte institucional del proceso que es innegable. Es verdad que también, dada la estructura política, cultural y socioeconómica, los municipios y las comarcas están llamadas a tener también un papel fundamental. Si decimos que ha sido la activación social y el dinamismo colectivo lo que nos ha llevado a este escenario, que ha sido de abajo arriba, por decirlo así, los municipios van a seguir teniendo un papel protagonista, ¿no? De hecho, paréntesis, cuña publicitaria, la CUP ya es el proyecto fundamental de la CUP, es un proyecto de reconstrucción nacional, social y económico de los países catalanes desde los municipios, es decir, de abajo arriba. Y ahí es donde se ganan las batallas, ¿no? Y en buena parte están ganadas. 555 municipios, pues es más de la mitad de los municipios que hay en Cataluña, 944. El plano institucional, yo creo que en lógica zapatista, por decirlo así, pues que obedezcan el mandato, ¿no?, popular, que eso es lo que es exigible, es el mínimo exigible, y es verdad que viniendo de donde venimos y hay varios riesgos. Hay un riesgo de excesiva institucionalización del proceso, incluso en el caso catalán, como sabéis, excesiva presidencialización, es decir, ha habido un relato de determinados núcleos de poder, en este caso de Convergencia como partido político, y de algunos altavoces que prácticamente querían identificar el proceso con más, y eso no ha sido así ni en su génesis ni en su desarrollo, sí en la parte en la parte actual del proceso. Por tanto, que no haya lo que ya pasó en la transición. Aquí el otro día, afortunadamente, leía Punto y Hora de Euskal Herria, un artículo de Miguel Castells, me lo encontré ayer en el Herria, en Donosti, pues alguien estaba bajando, y había un debate, hablaba sobre gestora de amnistía y decía, lo que se debate hoy es las élites políticas o la participación popular, ¿no? Ese era el debate de la transición. Y ganó quien ganó, ¿no? A mínimo, en el caso catalán, queda claro que ganaron unas élites que privatizaron lo político. Eso es un riesgo que existe, y al mismo que es un riesgo, hay que exigirles que estén, ¿no? ¿Eso cómo se ha cubierto por ahora? Pues, por ejemplo, lo que estaba previsto institucionalmente como el Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, que iban a ser 5 formaciones políticas, las que hemos suscrito el acuerdo de la pregunta, pues ahora hay 1.300 asociaciones. Y hemos exigido desde una nueva cultura política que eso no es solo lo institucional y lo político. Y el Pacto Nacional se reúne la semana que viene, pues es una coordinadora de 50 entidades con todas las formaciones políticas, con marco para activar las campañas a favor del sí, a favor del derecho a decidir, y con 1.300 entidades, hay de todo, socioeconomía, cultural, cultura popular, cooperativas, sindicatos, ¿no? aunque a algunos os sorprenda, pues comisiones y UGT en Cataluña están en ese pacto nacional, ¿no? Es así de transversal es la cosa, pero yo creo que hay que exigir que el principal protagonista sea lo social y que lo institucional haga bien los deberes. Asier, ¿qué aportación pueden hacer las instituciones locales en el proceso de la independencia? Yo también tengo bastante más esperanza y más confianza en las instituciones locales que ninguna otra, por una sencilla razón. El resto de instituciones son el campo de juego fundamentalmente de los partidos políticos. Y en un escenario como este, en el que se avecinan cambios o se vislumbran posibilidades de cambio, la mayor parte de los partidos políticos del conjunto de Euskal Herria advierten la posibilidad de que en el siguiente escenario de juego salen perdiendo. Es decir, con derecho a decidir
el Partido Socialista, tanto en Nafarroa como el de Euskadi, tanto el Partido Popular, tanto UPN. Es decir, ellos vislumbran que salen perdiendo en ese escenario, un escenario con reglas de juego democráticas, donde el pueblo realmente puede decidir no solo las relaciones que quiere con el Estado español o con el Estado francés, sino también las relaciones entre los propios territorios vascos o el modelo social y económico que quiere o otro tipo de cuestiones que también habría que poner a decidir por parte de la gente. En ese tipo de campo de juego entienden que van a perder. Por lo tanto, intentan cerrar vías para que esos escenarios no ocurran. Por eso decía antes que el impulso social es fundamental para obligarles a que tengan que participar, porque en un momento dado puedan advertir que si no lo hacen, pierden más que lo que ganarían. Entonces, eso por un lado, y por otro lado creo que las instituciones locales es el único sitio donde todavía es posible que se pueda cambiar esas reglas de juego y que el campo de juego pueda ser más abierto. Creo que en los municipios o en los ayuntamientos la gente sigue teniendo una relación bastante más cercana y no hay esa distancia que existe a otros niveles entre lo que es el político y la gente de la calle, y creo que eso también posibilita el poder incidir en todo ello, el poder incidir y que realmente eso pueda cambiar. Por eso creo que la institución local, en este caso los ayuntamientos, pueden tener un papel muy importante en todo este proceso, y creo que es una de las bases, que puede ser una de las bases para poner todo esto en marcha, y creo que por eso funcionó en Cataluña, por eso fue posible que desde la izquierda y desde abajo se pudiera poner en marcha ese proceso. Si se hubiera intentado hacer desde el Parlamento en esa clave, hubiera sido totalmente imposible. Una postdata, el advenimiento de la Segunda República vino con unas municipales. Ya está. No sé más. Una pregunta a Fernández de Eco. Cuando se puso la primera piedra en esa hoja de cruz en Cataluña, cuando se aprobó en el Parlamento la fecha del referéndum y las preguntas, o la pregunta no vi, Cook se abstuvo, si no mal recuerdo, ¿no? No en la pregunta, sí, en la declaración de soberanía. A mi entender, en la colocación de esa primera piedra de hoja de cruza, que os abstuvieseis, ¿qué significa? ¿Que no queréis mojaros en el momento? ¿Queréis guardar la ropa? ¿Qué significa eso? ¿O es simplemente cobardía en este momento? No, hombre, primero, toda acción nos descubre, decía Montaigne, un filósofo, entonces, obviamente cualquier acción es criticable, ¿no? Nosotros nos abstuvimos en la primera declaración de soberanía, eso es una de las lecturas, es decir, discutimos aquella declaración de soberanía, ¿no? No se aceptó ninguna de las propuestas que incorporábamos. El proceso también, todavía hoy en la parte institucional, tiene una arquitectura muy partitocrática, y a la CUP, que es ese espacio político, pero también en red social, también siempre se nos invita a mesa puesta. La pregunta que se ha aprobado ahora en diciembre, a nosotros fue los últimos que nos dijeron, firmamos todos, faltáis vosotros, os dejamos 8 horas. Eso no es un proceso político participativo. Eso es dirigismo, y dirigir el proceso en base a propios intereses, ¿no? Y no es nuestra pregunta la que salió, la pregunta árbol, ¿no? La pregunta del doble sí. Para nosotros hemos hecho manifestaciones, movilizaciones, consultas, y lo que estamos pidiendo es un referéndum de autodeterminación, que al menos en el resto del mundo es: ¿quiere usted ser independiente, sí o no? Y punto y final. La declaración de soberanía, nosotros hicimos una declaración propia. O sea, votamos una declaración propia. Ahora entrar en el contenido igual te parece que es diluir la unidad o diluir lo unitario, pero es verdad que en aquel contexto nosotros teníamos un principio de desconfianza, y lo hemos tenido. Porque los que en aquel momento nos vendían el hospital son los gestores del enfermo.
Durante 34 años, Convergencia y Unió, y siento la dureza de las palabras, ha sido el garante de la unidad de España en Cataluña. Otra cosa es el ejército. Pero quien ha abonado la ausencia de libertad política y de soberanía económica ha sido esa élite. Estamos hablando de 2012. Antes de la Diada de 2012, Artur Mas estaba exigiendo un pacto fiscal y había reconvertido el proceso soberanista en clave independentista en una demanda de un difuso pacto fiscal que nadie sabía lo que quería. Y eso lo hacían los gestores políticos. De esa desconfianza, de los marcos que nos obligan. Tampoco pedíamos mucho, ¿eh? Pedíamos sobre todo que no nos pusieran Unión Europea, ya ves qué demanda, que pusieran Europa. Decíamos que eran cosas diferentes Europa de Unión Europea, que no nos olvidáramos de los países catalanes, la cuestión de la territorialidad, ¿no? Que se olvida. El problema de los países catalanes, hoy que estamos en Nafarroa, que Fernández Díaz dijo ayer que era cuestión de Estado y estas cosas, hay un problema externo de Estado español y hay un problema interno. Y es que el Principado, o sea, Cataluña no mira a las Illes Baleares y no mira al País Valencià. Ahí no hay reciprocidad. Y eso fue un debate y por eso no nos abstuvimos, también te lo voy a reconocer. Si coges el acto, hicimos un sí crítico. Votamos 1 a favor y 2 abstenciones. Eso es lo que se hizo, porque tampoco te querías posicionar en un bloque que no es el tuyo. Con el tiempo, y a pesar de la desconfianza, y la desconfianza frente a cualquier poder, el ajeno y el propio, es buena, pues ha habido otro tipo de votaciones. El acuerdo de la pregunta. Y lo que dices, ¿es cobardía? No, pero sí que tiene un punto de miedo y no es malo reconocer que tenemos miedo. A veces la maquinaria institucional nos genera respeto en el sentido de miedo, porque hemos visto cómo las mejores aspiraciones políticas catalanas muchas veces cuando han pasado por el filtro del poder se han ido a la papelera de la historia, ¿no? Y acabo porque sería muy largo, pero en todo caso la foto, nosotros asumimos todas las contradicciones y no nos dan miedo las contradicciones, intentamos gestionarlas de la mejor forma. De la misma forma que el acuerdo de diciembre pasado, que es fecha, pregunta y mecanismo para ir a Madrid a solicitar permiso, nosotros decimos, nosotros solo firmamos fecha y pregunta. A nosotros nos parece contradictorio que hace un año aprobemos una declaración para decir que somos un sujeto político soberano y que al cabo de un año vayamos a pedir permiso. Es contradictorio. O somos soberanos o pedimos permiso, y no lo somos todavía, ¿no? Entonces, eso es una lógica que responde a otras claves, pero bueno, y también es verdad que dentro de la CUP, la pregunta que tú haces, pues la CUP también es un espacio político que ha nacido y crecido al margen de las miserias de la política convencional, que tiene una relación directa con el movimiento de base, con el movimiento popular, y que los enredos y los líos de la política convencional no solo nos aburren, sino que nos dan mucho pánico. Y eso también es verdad que tiene razón, y yo creo que es sincero reconocerlo, que teníamos un dispositivo de distancia, porque también tenemos memoria, y también eso salva tener memoria, ¿no? Y la Asamblea de Cataluña, no os olvidéis, en el antifranquismo era el organismo unitario de la lucha antifranquista donde estaban todos, los hunos, los sirios y los troyanos, todos estábamos allí. Y los 4 puntos fundamentales de la Asamblea de Cataluña nunca se cumplieron. Nunca se cumplieron porque los partidos tiraron a la papelera la experiencia unitaria y social de lo que era la Asamblea de Cataluña. De esa mezcla de memoria, formas emergentes de nueva política, cobardía / autodefensa, vamos a decirlo así, según cómo se mire, pues nació ese sí crítico y nació pues ese posicionamiento de ahora que decimos nosotros, hasta donde podemos llegar desde nuestra coherencia independentista, a la que no renunciamos, esa fecha y pregunta, pero no nos hagáis hacer una cosa en la que no creemos, que es ir a Madrid a arrodillarnos y a pedir permiso. Seguimos después si quieres, Para David, el tema que hemos mencionado ya, lo de los países catalanes, ¿no? Yo tengo una amiga que dice, se enfada mucho con el tema este de Cataluña porque dice que estáis dejando, habéis cogido el tren y estáis dejando atrás a las islas y al País Valencià. ¿Qué solución tiene esto? Yo creo que antes he hecho un primer esbozo. Igual después también creo que Asier puede hacer la reflexión de la cuestión territorial, de la territorialidad de Uraldea.
es muy diferente en Euskal Herria, yo pienso, es una opinión subjetiva, lo he dicho esta mañana en Hernani, y alguien ha salido y me ha dicho, bueno, no es exactamente así. Y he dicho, aquí el debate de Nafarroa está en la agenda política pública del conflicto democrático vasco. Allí no. Allí los que hablamos de països catalans, los que hablamos de un marco común, de una cultura compartida, de una nación que es compleja y es plural y es confederal, que son los països catalans, los principales problemas los tenemos en casa. Quien se ha desconectado de los països catalanes también ha sido el autonomismo, el nacionalismo conservador catalán, o una forma de entender el catalanismo político que además ha sido muy poco fiel a su propia historia, porque los països catalanes son una realidad social, cultural, no política, ¿no? Es verdad, hoy no es una realidad política. Entonces, ¿quién pone hoy en el mapa de los països catalanes? ¿Quién lo pone de una forma prácticamente indiscutible? ¿Quién es el máximo activo en la promoción de los països catalanes? José Ignacio Wert. Es el máximo ¿no? apologista hoy de los países. O sea, ataca por igual el valenciano en el País Valencia, ataca por igual, y no es baladí decirlo hoy en Nafarroa. Tenemos ley de símbolos en las Illes Balears desde hace 3 meses. Prohibición de la señera en las escuelas por el PP. O sea, y aquí tenéis una ley de símbolos que prohíbe la icurria. Y obviamente la guerra y misericordia a la inmersión lingüística, ¿no? Pensar que estamos en un país que lo están sometiendo a tal tensión judicial que la querella de 5 alumnos, la querella monitorizada y teledirigida de 5 alumnos, hoy por resolución judicial firme, modifica un marco educativo donde 600.000 alumnos están a favor, es decir, 5 personas, 5 familias teledirigidas políticamente modifican el marco educativo, no de la mayoría, sino de la mayoría abrumadora. Ahí se va a desobedecer. Bueno, el gobierno no lo va a decir públicamente, ya lo diremos, y no se van a aplicar esas leyes. Pero es una cuestión candente y pendiente, ¿no? Y además que a nosotros nos genera muchísima preocupación. Fue uno de los motivos del sí crítico, es decir, no nos podemos olvidar de los països catalans, y además yo entiendo muchísimo la sensación de dejadez, ¿no? Que sienten pues, nuestros hermanos valencianos o mallorquines o menorquines, ¿no? Eso es verdad que también los països catalans en su historia, ahora no podemos entrar en debates históricos, pero es verdad que cuando han sido a lo largo del tiempo, han sido confederales, ¿no? Entonces sí que es verdad que pasando de las tesis más fusterianas, que era de Joan Fuster, que es quien teorizó bajo el franquismo pues, los països catalans, asumiéndolo pero superándolo en algunos parámetros, es verdad que hoy pensar en un proceso de un solo ritmo y un solo territorio que sea todo es complejo, porque el desarrollo de la transición ha generado marcos autónomos de lucha política, incluso también de dinámicas sociales muy diferentes. ¿Ahí qué es lo importante? Pues lo mismo que en el proceso catalán, que es no fiarlo todo a lo institucional, sino confiar en las propias fuerzas de retejer, por decirlo en términos de Monzón, pues el jarrón roto, ¿no? Y eso que ha sido durante tanto tiempo. Nosotros siempre cuando dicen, eso es mentira, nunca ha existido, y le decimos, mira, en el 36 la Caixa, patrona y propietaria de Cataluña, se llamaba Caixa de Barcelona y las Illes Balears. Y el comité de la CNT se llamaba Comité de Cataluña y las Balears. Quiero decir que, lo digo para hacer una broma de que por arriba y por abajo los països catalans han sido una realidad. En el marco del proceso, una de las propuestas de la CUP ahora para el año que viene es avanzar en la asamblea de cargos electos de los països catalans. Pero es verdad que los ciclos políticos nos lo han puesto muy difícil, en lo político, no en lo social, no en lo cultural, no en el movimiento social y popular, pues que también este año político viene marcado por el proceso en Cataluña, por la huelga de docentes en las Illes Balears o por la denuncia del cierre de la televisión pública valenciana. Para nosotros ese es nuestro esquema mental político y ese es nuestro territorio. Pero es verdad que el talón de Aquiles es que desde Cataluña todavía hoy a nosotros nos discuten que dónde vamos con lo de los països catalans. Y nos lo han discutido mucho al principio. Ahora ya incluso pues hace 4 meses hubo un reconocimiento explícito en el Parlamento, una declaración, la que promovíamos del referéndum en septiembre, donde se reconocía el marco sociocultural, ¿no?, de los països catalanes. Pero es un tema absolutamente pendiente y que tendrá que ser en base a derechos a decidir. El derecho a decidir de Cataluña, el derecho a decidir del País Valencià y el derecho a decidir de las Illes Balears. Y ojalá que en un periodo relativamente corto pues tengamos un proyecto confederal, que cuando hemos sido ha sido así,
y de reencuentro. Y mientras tanto, confiar en lo social y menos en lo institucional. Hay otra pregunta que querría hacer a Sier. Es un tema que has tocado en la exposición, pero que creo que es interesante volver a hablar, entre otras cosas, para hacer partícipe también a David de ello, ¿no? Que es la resolución del conflicto, ¿no? Y esa diferencia de velocidades que percibimos entre el caso catalán y el caso vasco, ¿no? La resolución del conflicto nos está lastrando o condicionando de alguna manera en la velocidad del proceso soberanista. Bueno, cuando la izquierda abertzale realiza su debate estratégico y decide cambiar de estrategia, yo creo que en la cabeza de todos y todas está que el Estado no nos va a dar ninguna facilidad ni nos va a poner ningún tipo de alfombra roja porque sabemos con quién estamos tratando y a quién hemos estado sufriendo durante tanto tiempo, pero sí que pensamos que va a haber una, por lo menos, mayor flexibilidad, sobre todo en las cuestiones que en teoría son más fáciles de poder solucionar, de poder solventar, como serían las consecuencias del conflicto. Y ahí en concreto, sobre todo, la situación de los presos y las presas políticas. Es lo que pensamos que tiene que ser más fácil de poder resolver. Y luego está lo que llamamos lo que es las razones del conflicto, las razones políticas del conflicto, que ahí es donde pensamos que van a estar las dificultades de verdad con el Estado español. En este tiempo, en estos años que han transcurrido, nos hemos podido percatar que no va a haber ningún tipo de facilidad ni ningún tipo de apertura a ese nivel. De hecho, vemos cada vez más difícil que haya cualquier tipo de movimiento, y ojalá me equivoque, pero creo que nos va a costar poder verlo. Y solo hay que ver qué tipo de sufrimientos y de urticaria les ha traído la sentencia de Estrasburgo, ¿no? Viendo todo esto, tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que el Estado español hace una lectura en la que creía que tenía a la izquierda abertzale contra las cuerdas, que estaba cerca de la derrota estratégica de la izquierda abertzale, que ese proyecto político y por lo tanto un anhelo muy arraigado en este pueblo se podía mandar al baúl de la historia de una vez por todas, y de repente se ha encontrado con que estamos en una nueva fase donde paradójicamente en Euskal Herria hay más gente que nunca en las posiciones políticas que históricamente ha defendido a la izquierda abertzale. Todo ello en una fase donde además ha desaparecido la actividad armada de ETA. Y eso al Estado le ha producido, de alguna forma le ha trastocado los planes que tenían planteados. Ellos tratan de imponernos un esquema de vencedores y vencidos, pero actúan día sí y día también con la desesperación y la rabia del perdedor. Nunca he visto un vencedor que actúe de una forma tan clara como lo haría un perdedor. Y cada vez que lo hace, además nos viene a decir que han ganado y que esta es su victoria. Y la crueldad enfermiza con la que se están empleando con los presos y presas políticas vascas en los últimos tiempos es una buena muestra de ello. Es una buena muestra de esa desesperación y de esa rabia y de esa intención de imponer ante todo ese esquema de vencedores y vencidos. Es por ello que tienen ahí la puerta bien cerrada, y como esa es la única llave que les pertenece a ellos, pretenden mantenernos encadenados a esa situación, y que como pueblo y que como movimiento político tampoco demos más pasos adelante porque nos quedemos ahí encerrados. Eso es lo que nosotros vemos, y eso es evidente que en los últimos tiempos ha lastrado el desarrollo del propio proceso soberanista. En cualquier caso, viendo todo ello, la decisión que ha tomado la izquierda abertzale, que es un poco lo que presentábamos el otro día, Labe, Ernai y Sortu, la decisión que hemos tomado es que tenemos que ponernos en marcha y tenemos que llevar la unilateralidad, no solo desde la izquierda abertzale como movimiento político para dar pasos y mediante esos pasos de alguna forma generar nuevas sinergias y liberar más fuerzas en nuestro pueblo, sino que también tenemos que ser capaces de poner a todo nuestro pueblo, de poner a Euskal Herria en clave de unilateralidad para ir dando pasos, poniéndonos de acuerdo entre nosotros y nosotras, y así ir avanzando en cuestiones como la unidad territorial e incluso, ¿por qué no?, llegar un día,
si hemos construido la mayoría social necesaria para ello, llegar a hacer una declaración unilateral de independencia. Ese es el camino que hemos decidido adoptar porque entendemos que el Estado no nos da ninguna otra posibilidad y pensamos que toda la presión que seamos capaces de generar en todo ello, sin descuidar el tema de los presos y presas, hará que sea más fácil también el que algún día el Estado decida abrir todas las celdas. Pero a día de hoy entendemos que fiarnos a la posibilidad de un escenario de bilateralidad entre el Estado y la izquierda abertzale es completamente remota. Y si nos fiamos a esa posibilidad, de alguna forma nos estamos encadenando a nosotros mismos y nos estamos cerrando un montón de puertas que entendemos que tenemos que empezar a abrir. Y esa es un poco la clave de la decisión que hemos tomado. No vamos a perder el hilo, ya que estamos con la unilateralidad. ¿No crees, sin embargo, que una proclamación tan expresa de esa vía de hacerlo como pueblo unilateralmente a estas alturas, cuando todavía faltan por componer alianzas estratégicas, ¿no? ¿No crees que puede ser una especie de freno o de prevención para esos sectores que faltarían de sumarse a esa alianza, por ejemplo, el PNV? Lo que pensamos es, hemos hecho una reflexión, como he dicho antes, una reflexión estratégica, y eso quiere decir que va a muy largo tiempo. No sabemos cuánto nos va a costar llegar a ese punto de declaración unilateral de independencia, seguramente sea más de lo que nos podamos imaginar. Pero también es cierto que en el momento actual esa filosofía es la que estamos intentando ya desarrollar. Es la filosofía que nos lleva a decir, por ejemplo, a día de hoy, en Nafarroa, en la actual situación en la que estamos, que nuestra prioridad, por encima de todo, es que ahora mismo haya elecciones. Que haya elecciones y que caiga el gobierno de Barcina. Y todo eso lo entendemos dentro de esa lógica general que nos planteamos, de ir dando pasos desde la actual realidad, de todos y todas es conocido que vivimos en un escenario no democrático, con un marco agotado, que encima hace de la partición territorial una de sus señas de identidad, y todo eso son barreras que ha puesto el Estado español y el Estado francés a este pueblo para que no pueda avanzar hacia su libertad. Y también sabemos que todas esas barreras no las vamos a poder saltar de una vez. Va a tener que ser muy poco a poco y sobre todo quiero incidir, porque es una frase que se dice muy rápidamente, pero el hacerlo cuesta muchísimo y eso nos va a costar, pero nos va a costar sobre todo a cada uno y a cada una de las militantes de la izquierda abertzale en cada pueblo de Euskal Herria. Tenemos que construir esas mayorías sociales. Mayorías sociales, en primer lugar, estoy hablando por ejemplo en el caso de Nafarroa, por un cambio de gobierno. En segundo lugar, para ese cambio político. En tercer lugar, a favor de la unidad territorial con el resto de territorios de Euskal Herria. Y en cuarto lugar, a favor de la independencia. Y mientras damos todos esos grandes pasos, en medio habrá un montón de pequeñísimos pasos que tengamos que dar. Y en cada pequeñísimo paso de esos tenemos que ir tejiendo ese tipo de alianzas. Como ejemplo, no sé cuántas reuniones hemos hecho en los últimos tiempos, por ejemplo, con el Partido Nacionalista Vasco. Hemos hecho un montón de reuniones. Y muchas veces la sensación es que no sabes realmente para qué te estás reuniendo, porque le llamamos también el síndrome de que parece que cada vez que llegamos a una nueva reunión, volvemos a darle otra vez al botón de reset, porque vuelve a empezar todo de nuevo. Y dices, joder, no avanzamos, otra vez, en la misma situación. Lo primero, capítulo de reproches. Vosotros qué habéis hecho, vosotros qué. Y luego, pasos para avanzar. Vale, parece como que hemos acordado algo. Siguiente reunión, capítulo de reproches. Volvemos a... Y esa sensación, y dices, esto no avanza. Pero también es cierto que en base a hacer todas esas reuniones que parece que no sirven para nada, llega a un punto que se genera por lo menos la mínima confianza que hace posible la manifestación del 11 de enero en Bilbo. Es decir, si no hubiera habido todas esas reuniones previas anteriormente, que muchas de ellas parecía que no servían para nada, seguramente tampoco se habría generado ni siquiera la mínima confianza, además de las circunstancias políticas que habían surgido en torno a esa manifestación, muy concretas y muy especiales, sobre todo la actuación por parte del Gobierno de Madrid, pero si no hubiera habido ese mínimo de confianza hubiera sido imposible ese paso. Quiero creer que también en el nuevo escenario que se está generando en Nafarroa, todo ese montón de reuniones que se han hecho previamente con un montón de agentes políticos y sociales tienen que ir generando esos mínimos de confianza que hagan posible nuevos pasos y a su vez
que estos traigan otros mayores. En esos pequeños pasos que dices en el entretanto, uno de ellos puede ser la ponencia por el autogobierno, ¿no? Reciente, ¿qué cabe esperar de ello? De momento, como he dicho antes, yo creo que fundamentalmente lo que podemos esperar es el Partido Nacionalista Vasco es perfectamente consciente de, como en el resto de Euskal Herria, que en Araba, Vizcaya y Guipúzcoa también hay un movimiento en torno a toda esta cuestión y hay un anhelo por parte de la sociedad de que eso se tiene que mover porque el actual marco, aparte de estar muy agotado, no responde a las necesidades de la gente. Ya no estamos hablando tanto, y yo creo que ahí también nuestra realidad empieza a coincidir con la de Cataluña. Ya no es una cuestión solo de factor identitario, de quién se siente vasco y no puede serlo, no puede ejercerlo en el día a día en su propio territorio porque hay un Estado que se lo impide, sino también estamos hablando de que hay otro tipo de factores como, por ejemplo, sobre todo el socioeconómico. Nos limita tanto este Estado que nos oprime, que necesitamos poder organizarnos de otra manera, como nosotros y nosotras decidamos, y para eso también queremos poder decidir. Entonces, el PNV es perfectamente consciente de que esta situación también se da en esos 3 herrialdes, y lo que plantea es que ese debate social hay que encerrarlo dentro del Parlamento porque allí él domina los tiempos. Domina los tiempos porque hay 4 fuerzas políticas grandes, una es independentista, pero las otras 2 no lo son y el PNV todavía no se sabe. Entonces, el PNV sabe que siempre va a contar con la ayuda de 2 fuerzas políticas para ralentizar ese debate y para tratar de, si en un momento dado no le interesa, pararlo. Nuestra intención es que ese debate no se quede ahí. Ese debate tiene que estar en la calle, y en la calle tenemos que ser capaces, mediante un movimiento popular potente, y ahí tenemos mucha confianza en todas esas sinergias nuevas que está creando Gure Esku Dago, donde está participando gente de diversas sensibilidades políticas y mucha gente del PNV también, pues pensamos que a partir de ahí eso puede suponer un impulso para que las fuerzas políticas que en teoría, en programa electoral incluso, se definen como a favor del derecho a decidir, tengan que impulsarlo. Hay que tener en cuenta que en Gasteiz, en teoría de 75 parlamentarios, 48 están a favor del derecho a decidir. La mayoría política en el Parlamento es obvia. La mayoría social seguramente sea aún mayor. Es hora de ir dando pasos. Pero no lo podemos fiar todo a la Carta Institucional porque ahí tenemos más de perder, porque de 4 fuerzas políticas el PNV puede contar con 2 para poder parar ese debate. Gehiago, aprobetxatu behar da aukera. Sí, mi pregunta sería para David, bueno, para los dos. Aquí en Euskal Herria, mientras que en EH Bildu ha habido una unidad de fuerzas, pues justo en Cataluña parece que no es así. ¿Por qué no se da esto y qué opinas sobre esto? Bueno, en primera instancia seguramente porque el ciclo político es diferente y viene marcado, ¿no? Antes se ha hecho una reflexión que es seguramente obligada, por deontología histórica y política. Entre el 2003 y 2010 Cataluña está gobernada por teóricas izquierdas. También es un debate que existe en toda Europa, en el ocaso de la socialdemocracia, de qué pasa cuando la izquierda, formal o real, pasa por el poder, cuánto cambian los países. Yo siempre, a las fuerzas del tripartito, siempre les invitamos a esa reflexión. Desde 2003, gestionando la burbuja inmobiliaria. O sea, ¿no? O sea, son copartícipes a los 3 primeros años de gestión de la crisis que hizo la izquierda, ¿no? Y yo soy muy pesimista respecto a los resultados. No digo que no se hayan hecho cosas, pero digo que finalmente los poderes fácticos en sociedades de capitalismo avanzado, los mecanismos de decisión están en otros ámbitos y en otros despachos que no son precisamente los formales políticamente de representación, ¿no? Y entonces el ciclo político ha permitido o ha alejado esas posibilidades, ¿no? Es decir, por ejemplo, la experiencia de la CUP por primera vez en unas autonómicas que recoja
126.000 votos, tiene una componente importante de enmienda, ¿no?, o de crítica abierta a las izquierdas, ¿no? Había un lema de los indignados en Plaza Cataluña que era ¿dónde está la izquierda? Al fondo a la derecha, ¿no? Y con razón. Es decir, los recortes en Cataluña no lo se piensa la derecha tenebrosa, que lo es, no digo que no lo sea. El esquema mental que dice los recortes los hace Convergencia y el PP no es así. Los empieza en Cataluña el tripartito y el rescate a la banca, diga lo que diga quien diga, lo decreta Zapatero. Y el último gesto del Consejo de Ministros de Rubalcaba es indultar a un banquero, ¿no? Entonces, ahí la izquierda, venimos de una crisis profunda de la izquierda. Y es verdad que además hay otros componentes. Nosotros decimos que los vectores, y ahí sí que se parece mucho a Euskal Herria, ¿no?, del esquema político básico catalán y vasco, ¿no?, como mínimo de la izquierda abertzale y de la izquierda independentista, es máxima libertad para nuestro pueblo, tanta justicia social como seamos capaces de construir, ¿no?, independencia, socialismo, liberación social y nacional. Hay un tercer vector ahora, que es el de la radicalidad democrática, es decir, la calidad, la poca calidad, la democracia low cost que tenemos. Y estamos en las antípodas. Ya me gustaría decir que no es así, ¿no?, pero estamos, o sea, balas de goma las acabamos de prohibir ahora, después de un debate social que han conseguido abrir los movimientos sociales. Entonces tenemos 3 personas ciegas, ¿no?, bajo consejeros de Interior de Convergencia, pero tenemos 4 bajo el gobierno de izquierdas. Y esa es la realidad de los movimientos sociales y de las luchas que tenemos abiertas, sean por el transporte público, sean por el apoyo o por el cierre de los CIES, sean por un dinamismo social. La historia catalana reciente, que es muy interesante, alguien decía, ¿esto cuándo se ha incubado? Pues viene de lejos, y seguramente el ciclo político a alguno le parecerá que me voy a la batalla de las Termópilas, pero empieza con la insumisión antimilitarista, con un ciclo de ocupaciones y de cultura autogestionada, pues que ha generado una red social hoy existente de cultura, que son casi 300 casales y ateneos a lo largo del territorio, y eso es territorio liberado, por decirlo así, y hay prácticas políticas alternativas muy, muy diferenciadas. Llamarme ecologismo social, llamarle feminismo autónomo, llamarle las luchas por la socialización de la cultura y la neutralidad de la red, llamar del apoyo, ¿no?, o la denuncia contra el racismo y la extrema derecha en Europa. Estamos muy, muy distantes. Y después yo creo, y lo digo desde la humildad, pero que los proyectos políticos de la izquierda formal en Cataluña, o sea, los que se autodefinen como tal, Esquerra, Iniciativa y PSC, desde un punto de vista teórico y práctico, dejan mucho que desear, de elaboración, de atender cuáles son las desigualdades profundas de nuestra sociedad. Y eso además no es que lo diga la CUP, es que lo dicen pues, sociólogos de izquierdas de referencia, como pueden ser Ofe o Wallerstein, que hace 10 años o 15 ya anunciaron por qué la izquierda se iba a hundir, ¿no? Arrogancia, soberbia, más obsesionados por la gestión del poder que por la transformación de la sociedad, olvido de los sectores más vulnerables y desfavorecidos, y estructuras jerárquicas ¿no?, verticales y poco deliberativas. Y eso es una de las experiencias de la CUP. La CUP también es una enmienda a toda esa creación. Y al margen de ese sistema político, oye, pues también somos la Barcelona que saca 1 millón de personas contra la guerra, la Barcelona que saca 200.000 personas, la Cataluña también, por supuesto, contra los bombardeos en Gaza en 2007, el 500.000 de personas que se dice pronto que en 2002 sale a la calle por encima de partidos políticos, sin ningún partido político convocando, diciendo contra la Europa del capital y la guerra, la Barcelona que fuera de cualquier lógica partidaria saca 300.000 personas en solidaridad con los indignados hace apenas 3 años, ahora los juzgan en la Audiencia Nacional. Eso son contradicciones del proceso. O sea, nos estamos independizando y nos vamos, pero el Parlamento, Convergencia y la Generalitat envía 22 jóvenes a la Audiencia Nacional, ¿no? O sea, a la máxima experiencia. Entonces, eso es así. Y eso, nosotros también somos muy humildes. Nosotros hablamos de unidad popular y la CUP no es la unidad popular. La CUP son embriones. Somos parte de algo que tiene todavía que venir, y eso, cuando en la última presentación de candidaturas municipales, yo que no soy militante técnico de la CUP, o sea, no estoy afiliado, no vengo de los movimientos sociales, y es una cosa de las que me llama más la atención, por generosidad y por humildad. Y cuando hacían la presentación con los candidatos a alcalde decían, la unidad popular no es esto, la unidad popular está allí fuera, y hay que ir a construirla. Y estos son dinamizadores y son una parte, y hay que ser muy generoso en términos políticos, pero no vamos a reproducir estructuras de poder partidario tampoco. Entonces, o hacemos autocrítica y analizamos por qué no nos hemos encontrado antes
y cuáles son las dificultades, por qué falla el sindicalismo, ¿no? Eso es uno de los, también de los talones de Aquiles en Cataluña. No hay un sindicalismo nacional y de clase desacomplejado, y es una debilidad. Entonces, estructuras políticas pensadas en la cultura de la transición como estructuras más de contención y de control social, y los partidos y los sindicatos de concertación lo son, y lo han sido, han formado parte del régimen, por decirlo así, eso aplica... Nosotros somos muy enemigos de la amnesia, ¿no? Porque ahora de repente, o sea, pierdes el poder y tienes una capacidad de hacerte súper de izquierdas que es la hostia, ¿no? Entonces, es indignante a veces como los que han hecho recortes ahora están en el Parlamento prácticamente exigiendo el socialismo autogestionario y libertario, ¿no? Y dices, oye, que es que hace 2 años eras el responsable de economía. Entonces, la izquierda se tiene que reinventar, se tiene que repensar, pero le haríamos un flaco favor a la izquierda si pensamos que solo es la dirección de Iniciativa, la dirección de Esquerra Republicana y el Secretariado Nacional de la CUP. Eso no es la izquierda. La izquierda es algo mucho más amplio que afecta también a lo social, ¿no? Y las dificultades hoy son obvias, ¿eh? No te lo voy a negar, pero no desde un punto de vista sectario y cerrado, sino desde un punto de vista de cuál ha sido la historia triste, en muchos sentidos, de la izquierda en Cataluña, que no ha estado a la altura de la sociedad y de las necesidades sociales que requería pues el abismo de la desigualdad donde nos ha llevado el crecimiento económico y el modelo de desarrollo. Diría más cosas, pero no. Hay una frase que le atribuyen a Borges que dice el poder es como un violín, se coge con la izquierda y se toca con la derecha. Una pregunta también para David. Antes has comentado que el 70% de los que votarían sí a la consulta son de izquierdas. Un poco como, eso se dice en las encuestas, ¿qué efecto ha tenido ese factor, el factor de no tanto el identitario, el sentimiento cultural, sino el de queremos una Cataluña mejor, una Cataluña más social en todo este proceso independentista o de decidir, ¿no? ¿Cómo se ha conjugado ese otro factor que no sea tanto el histórico, el cultural o el identitario? Bueno, pues se ha hecho en construcción y no exento de contradicciones, ¿eh? Es decir, ha habido también una voluntad de determinadas concepciones, o sea, por Convergencia ha bajado mucho ahora esa, ¿no? Antes planteaba siempre, incluso a través pues, de sensibilidades afines en la Asamblea Nacional Catalana, de que esto era una cuestión de bajar una bandera y subir otra, ¿no? Y entonces nunca hay un proyecto nacional neutro, ni aquí ni en ninguna parte. O sea, siempre hay contradicciones en cualquier país complejo, desigual, con cruces de intereses muchas veces confrontados. Y eso al principio digo 2012, hubo una voluntad, aquella campaña de Tots amb el president, ¿no? que diluía cualquier contradicción. Eso era el máximo peligro que tenía el proceso. O sea, si decíamos que el proceso era solo para ponernos detrás de más y bajar una bandera y subir otra, que por supuesto hay una exigencia donde todos compartimos, desde la izquierda anticapitalista hasta la derecha neoliberal catalana, que es la autodeterminación, con todas las contradicciones que eso implica, ¿no? Porque las tiene internas, pero yo creo que eso es uno de los debates que se ha ganado, ¿no? Y cuando decía que independencia en la mayoría social, todo el mundo está pensando eso, independencia, en qué contenido le da, en que es un cambio de régimen, en que es un salto adelante, en que hay que seguir avanzando porque atrás ya sabemos lo que hay, la incorporación de derechos sociales, ¿no? De derechos fundamentales, de un futuro diferente pues para nuestros hijos e hijas, para las generaciones que vendrán, forma parte consustancial de que la independencia es para hacer algo mejor, algo más justo, y desde la conciencia de que un país sin justicia social no es nada más que otra jaula, diferente si quieres, pero otra jaula. Entonces, eso forma parte fundamental del debate, y además desde el enriquecimiento y desde posturas diferentes, ¿eh? O sea, ahora estamos hablando mucho de cuál tiene que ser el modelo de desarrollo, el modelo productivo. Hay un debate abierto sobre la metástasis del turismo en Cataluña, es la primera industria, y entonces hay sectores reacios, nosotros, ¿no?, a los efectos que genera sobre la estructura productiva, sobre las condiciones de trabajo, sobre un país en venta. O sea, el proceso está lleno de contradicciones. Y Convergencia, oye, pues el agua se la hemos vendido a una multinacional francesa. Por decirlo en términos de Barcelona, el Hotel Vela, ¿no?, que se ve allí en la costa, lo acaban de comprar los catarís. La Torre Akbar la acaban de comprar los alemanes, ¿no?, aquella alcaldada que nos pusieron, y el puerto es del capital chino, ¿no?
Entonces, estamos hablando de soberanía, de independencia en el siglo XX. ¿Qué significa hoy independencia en el siglo XXI a dos pueblos como el vasco y el catalán en el sur de Europa? Y eso implica cómo va a vivir su gente, pero es una parte fundamental del debate. O sea, y después también es verdad que el otro día un sociólogo hacía un análisis muy interesante, decía, la sociedad catalana ha cambiado mucho, en verdad. En 30 años, que es poco en la historia de los pueblos, ha habido unas cuantas revoluciones silenciosas. Unas cuantas, y no voy a hablar de grandes cambios, pero que para mí son grandes cambios, el de género, de la cuestión feminista, de la incorporación, ¿no? De la mujer al mundo del trabajo, al mundo, ¿no? Al mundo de lo público y no solo al mundo de lo privado, una sociedad secular, es decir, que nuestros padres han salido de una dictadura nacional católica, ¿no? y que imponía y exigía cuáles eran las pautas de conducta social, ¿no? Y el derecho a decidir entre proyecto vital individual y el derecho a decidir entre proyecto colectivo tiene mucho que ver, pero ese debate Cataluña ha girado mucho a la izquierda, ¿no? Y eso incluso es apreciable en el cambio de discurso del propio presidente de la Generalitat, ¿no? Tú oyes el discurso de invierno del 2010 cuando ganan las elecciones, cómo justifica los recortes, y es como una apuesta ideológica, o sea, como una concepción de decir hay que adelgazar la administración pública, hay que recortar el estado del bienestar y se ha acabado la cultura de papastado, o sea, un discurso de pauta neoliberal. Tú oyes el discurso de 2012 y es un discurso de decir recortamos porque no podemos hacer otra cosa, porque estamos ahogados y porque estamos endeudados, pero hay que mantener entonces, ha leído también el país y ha leído que la preocupación del país es que una Cataluña independiente, unos países catalanes independientes, sin servicios públicos, sin escuelas, sin hospitales, sin pensiones garantizadas, no es precisamente lo que se enmarca en un cuadro de proceso de emancipación, de liberación o de libertad política, pero intrínsecamente ligado. Y lo que aquí dijo Argala en su día de cuestión nacional y cuestión social, que allí en paralelo lo decía el SUC, lo que fue el organismo unitario de la lucha antifranquista, ¿no? el comunismo catalán, es eso, o sea, son cuestión social y nacional, son dos piernas del mismo cuerpo y si una no avanza la otra. Entonces, esa es la tarea fundamental de las CUP, es socializar la cuestión nacional y nacionalizar la cuestión social, ¿no? Ese es un esquema que al menos es el esquema propio que tenemos de trabajo, que tanto se acerca seguramente pues, al que representa el proyecto histórico de la izquierda de Abertzale y de Sortu hoy, ¿no? Galdera bat biontzako, eta luego otra más para ti, David. Bueno, la que va para los dos es referente. ¿Qué peso le dais o qué papel le otorgáis a lo que es el municipalismo? Entendiendo que la legitimidad institucional se puede medir desde diferentes puntos de vista, una cosa puede ser el Parlamento, pero existen otros instrumentos, y además en Euskal Herria con una tradición histórica bastante importante, que es el municipalismo institucional. Es decir, ¿qué papel le veis a Udalbiltza en estos procesos soberanistas y a la Asamblea de Electes de los países catalanes? Eso por una parte, y la segunda pregunta para David, ¿cómo ves el próximo 2 años? Vamos a llamar a Aramis Fuster a ver qué nos dice. Arranco yo, con permiso. La primera, bueno, no solo la Asamblea, también hay un espacio, antes cuando decía Fermín la pregunta, también tenemos la Asamblea de Municipios por la Independencia, que es una especie, obviamente, una homóloga de Udalbiltza en nuestro proceso y que está sumando las elecciones municipales al proceso independentista. En lo que es el proyecto de la CUP, no voy a pedir clemencia, pero sí un poco de comprensión de que la CUP es un proyecto en construcción todavía. Es un proyecto que nace de muchísimas dudas y que hace la apuesta. La CUP nace hace 25 años, pero en el último ciclo es 2003 y es cuando, saliendo de un ciclo álgido de luchas sociales, de movimientos sociales, cuando vuelve a ganar la izquierda formal en el Estado y en Cataluña también, y los movimientos sociales nos quedamos otra vez en la intemperie, por decirlo así, ¿no? Hay una máxima que dice que la socialdemocracia utiliza los movimientos sociales como una escalera para llegar al poder y que cuando llegan te tiran la escalera encima, ¿no? Y eso también pasó en 2003. Entonces ahí es donde hay una apuesta fundamental por el municipalismo y hoy la apuesta fundamental, ya lo he dicho antes, me repetiré, de la CUP es el municipalismo. O sea, es la reconstrucción nacional desde los municipios de los països catalans, desde un potencial fuertísimo porque al mismo tiempo opera como dique de contención
de evitar políticas neoliberales como espacio de construcción, es decir, de construcción de alternativas y como espacio de disputa democrática también. O sea, es aparte de la proximidad, de la cercanía, de que es la institución más cercana a la vida cotidiana de la gente, también es la que es más permeable, ¿no?, a las demandas y aspiraciones populares. Por lo tanto, para nosotros lo fundamental sigue siendo el municipalismo y hoy sigue siendo no una excepción, pero nuestra presencia en el Parlamento siempre nosotros la lateralizamos, ¿no? Decimos que es un instrumento más, tenemos una caja de herramientas del cambio político y social, que es plural, que es amplia, que es muy fértil, que es una buena caja, y desde noviembre de 2012 pues tenemos una herramienta más que se llama Parlamento, de eficacia política limitada, la función fundamental de la cual es la de ejercer de altavoz, ¿no?, de propuestas, de denuncias y de alternativas. Y esa era la primera, ¿no? ¿Y la segunda? 2 años, cómo me escaqueaba, ¿eh? En 2 años, pues no lo sé. No quiero confundir deseo y realidad. Yo soy de los relativamente pesimistas de la realidad, optimistas de la acción, pero pienso lo que he dicho antes también, que quisiéramos que fuera un proceso corto, rápido y magistral, pero mucho me temo que los procesos históricos no son así. También es verdad que los procesos de independencia que hemos vivido a finales del siglo XX, nadie los ha predecido, ¿no? No han sido esquemas matemáticos de 1, 2, 3 y ya está, sino que ha habido un punto. Los hechos históricos no acostumbran a seguir un esquema preconcebido, ¿no? Ni la Revolución Francesa, ni la rusa, ni la que queráis. Yo donde creo que va a haber, por la parte del Estado, nos vamos a encontrar con un escenario de bloqueo, de colapso permanente y del paradigma de la laissez-faire, ¿no?, de dejar hacer, dejar podrir, que va a ser el Estado español. Y yo creo que hacen un mal cálculo, porque el cambio político en parte en Cataluña ya se ha producido y lo único que vamos a hacer va a ser activar nuevas dinámicas para ir construyendo. También la independencia se construye, ¿no?, y se están construyendo nuevas realidades socioeconómicas, nuevas realidades potentes en el ámbito cultural, y se está construyendo el país que ya queremos. Al final, el terreno privilegiado de la política para el cambio social es la política cotidiana. O sea, no tenemos más territorio al final que nuestra vida, más territorio liberado que nuestra vida cotidiana. Y yo creo que va a haber tensiones y contradicciones en el proceso soberanista. Las que están a venir a 2 años vista, obviamente, es la gestión de la prohibición de la consulta. Hay de haber tensión entre calle e institución y es normal que pase. Es deseable que gane la calle, eso también es verdad, ¿no? Y después hay un marco, hay un escenario político que hay municipales, que yo creo que ahí va a ser importante por 2 cuestiones. Igual ha salido poco hoy, pero una es la implosión del Partido Socialista en Cataluña, además a límites históricos en temas de apoyo social y político, y las generales del 2012, pero no espero nada de lo que puedan dar las generales, porque la hegemonía política española dominante han construido un bloque de negación que va a construir unos cuantos años, ¿no? Tampoco queremos cambiar, pero es aquella cultura, pero es muy complicada la hegemonía política pues que domina el aparato del Estado y las élites extractivas del Estado español. Pero, y ahora voy al deseo, pues espero que estemos mucho más cerca de la independencia, que hayamos sabido dar respuestas a la crisis desde abajo. Es decir, la política no es solo las políticas públicas institucionales, la sociedad también es un actor político, todos somos partícipes, todos somos responsables, y el deseo es político, ¿eh? Es que avancemos en la construcción de un refugio democrático, ¿no?, social, cultural, político en los países catalanes, y que desde el sur de Europa busquemos una salida alternativa a la crisis que nos ahoga, que no sea la que impone la troika, ¿no? Y eso es un ejercicio de responsabilidad propia, pero también internacional, ¿no? De decir, al resto del sur de Europa, tanto sea del sur europeo como del norte de África, que también están esperando un cambio y una revolución democrática, ¿no?, pues que pase. Y espero que se haya agitado más ese clima de insurrección civil en términos positivos. Lo que está pasando en Cataluña es verdad, que es una insurrección civil, es una insumisión de hartazgo, ¿no?, y que seamos capaces de materializar. Pero bueno,
la Realpolitik, que es un gran enemigo de las utopías, dice que el proceso va a ser un poquito más largo, ¿no?, de lo que muchos deseamos y esperamos. Estaremos en un contexto de bloqueo absoluto, y al final habrá que aplicar la máxima del movimiento por los derechos civiles afroamericano de la década de los 60. El problema no es lo que van a hacer ellos, el problema es lo que vamos a hacer nosotros, o la solución, ¿no? O sea, la clave no está en lo que pretenda una minoría en el Estado español, sino que la clave está en lo que la mayoría sepamos articular y responder, y que con nuestra indolencia o con nuestra exigencia, con nuestro activismo o con nuestra pasividad, y en esa sociedad, en esa clave social, está seguramente las respuestas a la pregunta que planteabas, pero espero que mucho agitando y mucho más cerca del cambio político-social que anhelamos, y siguiendo construyendo las bases de lo que está viniendo, que en buena parte ya existe. Pero bueno, vamos a entrar en una fase abierta de confrontación político-democrática jurídica, y eso no es un chiste. Yo igual ahí, metiéndome donde no me llaman, el proceso de Cataluña es de los catalanes y de las catalanas, y ellos sí decidirán cómo lo tienen que hacer, pero sí que es cierto que el problema es compartido, puesto que son los dos estados, nos oprimen a los dos pueblos, ¿no? Y creo que la lógica estatal también hay que tenerla en cuenta para ver qué va a pasar en los próximos 2 años, y la verdad es que es una situación muy incierta, porque por primera vez vemos que la derecha española, que desde la época de Franco hasta aquí había sido solo una, empieza a resquebrajarse, y ya no solo una, sino que empiezan a salir trozos diferentes, y no solo son las partes diferentes que puedan salir en forma de partido político, de agrupación política, sino que también se empieza a percibir que hay diferentes tensiones entre ellos, entre lo que puede ser el aparato del PP más instalado en el centro derecha, y luego poderes fácticos dentro del Estado como la Guardia Civil o como otros que mandan mucho más de lo que cabe pensar. Y luego también está, por otro lado, qué pasa con el Partido Socialista, que está, no solo es la implosión del Partido Socialista de Cataluña, eso es una muestra más de la gran deriva del Partido Socialista Obrero Español, que no sabe muy bien él mismo a dónde va, y ahora mismo están sobre todo obsesionados con esa carrera de caballos cojos que tienen para ver quién es el que lidera, y están más obsesionados con quién es el que lo lidera que qué es lo que va a liderar. Y han acuñado de alguna forma lo del federalismo como posible salida para todos los problemas, pero ni ellos mismos saben de qué están hablando, y si el federalismo fue una solución para algo, debió de serlo hace mucho tiempo. Hoy en día ya Cataluña y Euskal Herria están ya muy por encima, muy por delante de todo eso, y eso no plantea ninguna solución. Pero sí que creo que hay, y veremos cómo van las cosas, hay unas elecciones europeas que todo el mundo advierte que es una previa a otra cosa. Dicen que si las europeas le van muy mal al gobierno del Partido Popular, se podrían adelantar las estatales, y en caso de que se adelanten las estatales habría que ver qué resultados, pero también habría que pensar en la posibilidad de que algunos estén ya diseñando un escenario post-Rajoy o post-PP, o donde el PP por lo menos no tenga mayoría absoluta y pueda haber otro tipo de gobierno. Y en ese caso, cuando hablo de que algunos puedan estar en esa, sin lugar a dudas podremos pensar que Rubalcaba seguro que está en esa, pero seguramente también alguno que otro de CiU puede estar en esa, y también alguno que otro del PNV también puede estar en esa. Incluso pueden estar todos juntos en torno a una mesa pensando en cómo puede ser el escenario, qué posibilidades hay de que eso se abra, y de alguna forma cómo se puede amortizar el proceso abierto en Cataluña, si es posible el amortizarlo, de qué forma puede ser posible, y también el PNV que podría estar dispuesto a hacer en Araba, Vizcaya y Guipúzcoa para que aquí la cosa también se tranquilizara o se pudiera llevar a otros términos. Yo creo que todo eso está ahí encima de la mesa, y creo que son posibilidades que hay que pensar, porque sin lugar a dudas van a incidir tanto en la evolución de la situación política de Cataluña como en la de Euskal Herria. Y luego, por otro lado, lo que decías con respecto a Udalbiltza, yo creo que la potencialidad de Udalbiltza la advierte sin lugar a dudas el Estado español con la operación aquella que realizó en su momento para intentar neutralizarla, y yo creo que estábamos en un momento, cuando recuperamos Udalbiltza como instrumento político institucional, en el que cabía pensar, esperamos
a que estemos más para ponerla en marcha y llevarla adelante, o la ponemos en marcha e intentamos que mediante su propia práctica y su propio quehacer sea capaz de atraer a otros a la Udalbiltza que todos y todas queremos. Creo que estamos en esa segunda opción, es la que hemos decidido, es la que hemos tomado, y yo considero que estamos sobre todo en una fase pedagógica de demostrar para qué tiene que servir una institución nacional. Creo que ahora mismo sus funciones fundamentales son lo que antes he mencionado de la cohesión entre los territorios vascos, el dar muestras prácticas de ello, lo cual hay que reconocer que está siendo muy difícil porque los ayuntamientos, esa institución que todos y todas aquí hemos reconocido como fundamental, no tienen un chavo, ni aquí ni en ningún lado, y hay muchas dificultades para poder realizar cosas cuando no tienes dinero, pero aún y todo, con mucha imaginación y sobre todo con mucho trabajo, se están haciendo cosas importantes para demostrar las potencialidades de esa Udalbiltza, como la campaña que está haciendo en el Pirineo, entre los diferentes municipios de los diferentes territorios, de los diferentes lurraldes. Y luego, por otro lado, también está la obsesión de Udalbiltza en esa función pedagógica, es una y otra vez mostrar el mapa de Euskal Herria. Ese mapa de Euskal Herria que se pretende desintegrar una y otra vez de cualquier tipo de medio de comunicación y de cualquier otro instrumento, pues Udalbiltza es a día de hoy la única institución nacional y por lo tanto la única que tiene la virtualidad de poder mostrar una y otra vez ese mapa del conjunto de Euskal Herria, que si no, no aparecería en ningún otro lado. Estamos en esa fase pedagógica donde mediante esa actividad que realiza Udalbiltza tiene que demostrar que es ese instrumento útil para que otros vuelvan y que realmente Udalbiltza se pueda desarrollar con toda la potencialidad que necesita. Y yo creo que eso también va a ser posible. Va a costar su tiempo, pero también va a suceder. Ahora que habéis comentado el tema de las elecciones europeas, igual haciendo una pregunta un poco difícil, ¿vamos a ir juntos? ¿No vamos a ir juntos? ¿Qué ha pasado? ¿Segundos platos? ¿No? Explique, David. Are you talking to me? No sé de qué me estás hablando. Bien, no, yo creo... Bueno, voy a responder desde la más absoluta sinceridad política y técnica. Pues hoy habrá asambleas en unos cuantos municipios de la CUP, porque es verdad que la decisión final de Esquerra de concurrir sola, pues ha reabierto el debate sobre las europeas. Yo la tesis del segundo plato no la compro. Siempre ha sido un plato compartido en función de los cambios, ¿no? de escenario político en Euskal Herria, y a ese nivel voy a hacer relato. En su día hay una primera propuesta desde el primer momento de Sortu de trabajar juntos en el tema de las europeas, y obviamente con EH Bildu se sugiere también la coalición catalana que sea la suma de Esquerra y la CUP, atendiendo a que la realidad de los partidos que configuran EH Bildu, pues las alianzas históricas de EA y de Aralar es Esquerra Republicana, y de la izquierda abertzale es la CUP, y es verdad que ahí la fragilidad es el escenario catalán. A la CUP y a la gente que hacemos la CUP nos cuesta muchísimo confluir en una candidatura a la Europa que tanto denunciamos, que eso es otra, las diferencias con respecto a Esquerra, cómo ven la Unión Europea, ellos con nosotros, pero sobre todo en un contexto socioeconómico, cuando Esquerra está avalando los peores recortes que se están produciendo en Cataluña desde el final de la dictadura. Esa es la fragilidad en clave nacional catalana. De ahí sale una segunda propuesta, que supongo que conocéis, que es una coalición de coaliciones, ¿no? O sea, facilitar esas dificultades y hacer el terreno un poco menos incómodo para la CUP, pero la CUP, en base a un proceso también interno de debate, decide que no, con agradecimiento, diciendo, bueno, oye, no, unas elecciones no es todo el proceso, ni va a poner en cuestión pues la alianza histórica y compartida con la izquierda abertzale. Y cuando personalmente yo soy de los que tenía bastante, ¿no? Ya de capa caída de que Esquerra iba a decir que sí a confluir con BNG y con EH Bildu,
pues Esquerra dice que no, ¿no? Y eso nos coge otra vez, no digo que a pie torcido, pero sí que nos pasa un poco como con las autonómicas, que tenemos que decidir en un periodo de tiempo muy corto, apenas 5 semanas, qué vamos a hacer definitivamente. Hoy, pues los órganos de coordinación de las CUP han convocado un Consejo Político Extraordinario para el 9 de marzo, previo a un debate en todas las asambleas locales, donde se les ha trasladado en qué términos está planteado el debate. La única posibilidad de concurrir a las elecciones europeas es concurrir con Euskal Herria Bildu y con el BNG. Y con No es Unidad de Populares, si no me falla la memoria. Eso o no ir. Y no ir también vuelve a ser un debate en clave política nacional catalana y también interna propia, porque cuando antes decía que somos un proyecto en construcción, también es verdad que vamos pasando pantallas muy rápido y eso genera vértigo y eso genera muchas cosas. Pero ese es el debate que va a decidir la militancia. Mi posición es públicamente conocida de lo que pienso al respecto, como uno más. No lo acostumbro a decir desde el micro porque no me corresponde, soy el portavoz de un espacio colectivo, por tanto está en debate y participaré del debate como uno más, pero está en esos términos, ¿no? Y entonces ese es en los términos en los que está planteado. O sea, hay una posibilidad abierta de que concurramos conjuntamente, y hay una posibilidad de que la CUP decida que en esta convocatoria no va a comparecer, pues por los motivos que decida su militancia, que insisto que son de carácter político respecto a la Unión Europea, no respecto a la coalición con Euskal Herria y con Galicia, internos por ciclo político interno. Y como antes hacía una pregunta de municipalismo, y sobre todo porque estamos preparando lo que para nosotros sí que es clave y fundamental, que son las elecciones municipales del 2015, donde tenemos una auténtica luz de demandas de constituir candidaturas y propuestas, y eso implica un trabajo de zapa, que somos zapadores de base, que bueno, pues que va a ser, pero igual por explicar ojalá. Lo que decía el de la coalición de coaliciones, igual hay gente que no lo conoce cuál era el planteamiento. En un principio lo que plantea Euskal Herria Bildu es tratar de hacer la coalición más amplia posible de izquierdas y soberanista entre todas las fuerzas políticas del Estado que se consideren de izquierdas y soberanistas, y con el derecho a decidir como eje fundamental de esa coalición. Cuando se perciben esas complicaciones para que CUP pueda participar por la hipotética presidencia de Esquerra, se plantea, y de alguna forma atendiendo a las alianzas históricas de cada cual, el hacer dos coaliciones. Una que, por decirlo de alguna forma, tendría por cabezas Sortu y CUP, podría haber otros como Alternativa, etcétera, que ideológicamente se pudieran sentir más cómodos en esa coalición, y luego otra que, atendiendo a la otra alianza histórica, pues sería Esquerra, EA, Aralar y quizás otros también, BNG, seguramente, etcétera. Y eso es lo que se plantea como hacer dos coaliciones que luego en el tiempo, antes de las elecciones europeas, confluyan para hacer esa única sola coalición, pero de alguna forma darle la posibilidad a CUP de que pueda hacer su propio recorrido por un camino ideológico más marcado, aunque luego se vaya a confluir todos. Y esa es la opción que tampoco se vio. Aprovechando que está David un poco, que es un poco reiterativo, pues, y desde la responsabilidad un poco municipal, antes has apuntado un poco que bueno, el papel un poco de los municipios, en este caso, sin querer hacer ningún paralelismo entre lo que sería Anisdemunt y Echarri, ¿no? como los primeros municipios hay aquí, que vamos a hacer una práctica de lo que sería el referéndum. Pues antes has dicho que allá se limitó a hacer unas facilidades, bueno, a aportar facilidades técnicas y un poco tal, ¿no? Entonces, la pregunta sería un poco, a ver, después de haber visto la fase que se ha dado allá, después de Anis vinieron a los 15 días unos y hasta 500 y pico. Después de ver eso, a ver quién nos podría sugerir a Echarri como ayuntamiento, y ya que tienes también a la derecha así un poco Asier, pues a ver un poco, si nos vamos a limitar a eso, qué nivel de insumisión, qué nivel de... si nos podrías aportar algo. De cómo evolucionar después, se dice esto. Bueno,
la experiencia propia es que, aunque sea un proceso informal, cuando acaban las 555 consultas y por tanto hay 555 comités locales que han dinamizado esa consulta, que se preguntan, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Y cuál es el paso siguiente? Y de esas dudas, aunque no sea orgánico, ¿no?, de la Coordinadora Nacional de las Consultas, pero de ese debate nace la Asamblea Nacional Catalana. La Asamblea Nacional Catalana toma el relevo, por decirlo así, no de forma orgánica, eso. Y al mismo tiempo se crea después la AMI, la Asamblea de Municipios por la Independencia, y yo creo que si aceptamos que la crisis es triple, ¿no?, es nacional, es socioeconómica y es democrática, el gran instrumento es el municipalismo y son los municipios. Hoy en Cataluña la experiencia dice que los municipios son el dique de contención a los peores efectos, ¿no?, perversos de la crisis, de la desigualdad, de la injusticia, del paro, de la precariedad, del desahucio. Es los que están respondiendo, y respondiendo a veces desde la mínima política pública que les permite estar ahogados económicamente, pero también desde la activación social. Es decir, la política no lo hace solo la institución, también lo hace la gente. O sea, municipios que son capaces de activar redes contra la pobreza, redes de apoyo mutuo, redes para parar desahucios, que se implican incluso, ¿no? Eso ha pasado ya en Cataluña. O sea, que está la PA, pero que al lado de la PA tienes prácticamente todos los concejales del consistorio haciendo, ¿no? En la crisis de democracia también, o sea, abrir las puertas y el ayuntamiento, que es nuestra casa común, y en el ámbito nacional ahí también se están planteando cuestiones, pues ahora en nuestro caso, respecto al censo, respecto al cierre de cajas, o sea, a no pagar contribuciones que, ¿no?, respecto a unos municipios que están ahogadísimos económicamente, pero todo el mundo es consciente de que los municipios, antes cuando he hecho el paréntesis, la postdata de que la monarquía cayó un 14 de abril después de unas elecciones municipales, no era un comentario gracioso, es que es así, a veces desde abajo puede haber cambios políticos. ¿Qué han hecho los municipios allí? Bueno, lo que más se ha hecho es lo de la Asamblea ¿no?, de Municipios por la Independencia, pero sobre todo se ha respondido más en clave socioeconómica y democrática y a la expectativa de que el debate municipalista diga qué habrá que hacer. También el unionismo, los focos de unionismo también han hecho lo mismo, ¿no? Han dicho, nosotros no dejaremos el censo, ¿no? Entonces, bueno, pues el otro día la extrema derecha interpelaba a la CUP y le decía, a ver si tenéis lo que hay que tener para hacer la consulta, eso por Twitter, Y yo le respondí y les dije, ya lo tenemos, urnas, papeletas y un censo. No hace falta nada más. Y eso lo tienen los municipios. Que hagan nada, ¿no?, aunque sea un censo no actualizado, etcétera, pero lo tienen porque lo tienen del resto de convocatorias. No sé si era exactamente la pregunta, pero sí que después pueden activar elementos de desobediencia, ¿no? Y que el foco, la revolución democrática catalana, por decirlo así, se dé desde los municipios, y que sea municipio a municipio, de abajo arriba, desde donde se articule el cambio político y social. Y ahí, en un contexto de desgaste, que va a ser una guerra de bloqueo, y yo creo que lo que nos va a hacer falta a partes iguales va a ser mucha paciencia y mucha audacia, ¿no? Y mucha audacia y mucha inteligencia colectiva. Van a venir muchas provocaciones también, o sea que ahí también va a haber que mantener y mantener la respiración, pero yo pienso que el municipio hoy es el principal instrumento político del cambio, ¿no?, del cambio social que anhelamos. Yo creo que la asamblea de concejales, ¿no?, de cargos electos de los países catalanes también va a ser clave, y eso es una cuestión de osmosis, ¿no? Empiezas por abajo y entonces de abajo arriba vas haciendo, ¿no?, vas sustituyendo y vas abriendo. Realmente yo creo que los municipios forman parte de algo que es evidente, que es que Cataluña, aunque no lo digan así los medios españoles, lo que está viviendo es un auténtico proceso constituyente, ¿no?, de un nuevo marco político, jurídico, y esperemos que socioeconómico. Pero desde el punto de vista de la CUP, el municipio es clave, no solo como municipio, como institucionalidad, como ayuntamiento, sino que lo importante es que la política no la dejemos en unos gestores que se piensan que son profesionales la mar de preparados, cuando no es así, y que retornemos a un proceso de repolitización de la política y también de repolitización colectiva y de implicación también de cada uno de nosotros, porque nosotros siempre lo decimos que en el proceso hacia la plena independencia los únicos imprescindibles es la gente.
torno a lo que has dicho, yo creo que es importante que Echarri va a ser la avanzadilla de las consultas populares en Euskal Herria. Cuando digo la avanzadilla me refiero a que espero que no sea la única, sino que sea solo la primera que se vaya a hacer. Y yo creo que también es cierto, y hay que reconocerlo, que es un gran motivo de satisfacción que sea en Nafarroa la primera consulta, porque también aclara otro tipo de cuestiones, otro tipo de reflexiones que se pueden hacer en otras familias del nacionalismo. Es decir, yo creo que es importante también en la caracterización del proceso saber distinguir los pasos, y para nosotros y nosotras, para la izquierda abertzale, es fundamental el entender que la fase de la independencia va por detrás de la fase de la unidad territorial, sobre todo teniendo en cuenta que hay partes, como decía, del nacionalismo que pueden tender a pensar a veces que puede venir antes la fase de la independencia y que luego quizás llegue la unidad territorial. Nosotros pensamos que en ese tipo de cuestiones somos bastante pesimistas y creemos que en ese tipo de escenario, en ese tipo de opción, lo que suele hacer es que se perpetúa esa división territorial, como nos han demostrado otros ejemplos que hemos conocido en otros países. Quiero creer que en los umbrales de la Berriuguna de este año, que en Echarri se haga esa consulta, va a suponer una espoleta para que en otros pueblos de Euskal Herria, donde existan condiciones sociales y políticas para ello, se puedan poner también en marcha, y quiero creer también que aprovecharemos la ola que viene de Escocia en septiembre. En noviembre está ese gran momento que para bien o para mal se va a vivir en Cataluña. Si es para mal porque hay una prohibición, será para bien porque habrá una respuesta del pueblo catalán, y en ese sentido creo que también en Euskal Herria será el momento de activar esas consultas, de activar otro tipo de respuestas a este momento, para que Echarri sea, como he dicho antes, la avanzadilla de un movimiento mucho más amplio. A ver, una preguntita, Beti. Yo estuve discutiendo con un amigo con la situación que tenemos aquí en Nafarroa y tal. Y ayer no tenía razón y nos comimos una cena y tal. La voy a ganar. Pero sí que tiene razón en otras circunstancias, porque en el caso de Catalán, él lo que plantea muchas veces es que la oligarquía o el dinero sí que se ha movido. Y quería preguntarte respecto a eso. A ver si ha habido movimiento en ese sentido. Y luego otra cosita. Estuve en las Carrigues cuando empezaron como Euskatzaile, está aquí en la de Nerderes, como observador, concejal en aquel entonces de una ANEV ilegalizada, y fue bonito, pero lo que presentía o lo que sentía es que había los que empujaban de verdad era la gente de las CUP, pero sí que había otra serie de gente que sí se había implicado en ello. Incluso había gente que planteaba que lo primero la independencia, incluso la izquierda, y lo dejaba, se planteaban que lo primordial era la independencia y que por ahí iba a tirar. Entonces esas dos preguntitas, a ver si realmente las CUP sí que se implicaban, pero había otros sectores que desde, no sé, sentí una sensación de que, ostras, aquí mueven el nogal algunos, de verdad, y parece que... Las gorilas nueces. La oligarquía o la clase neolítica catalana. Sí, tanto. Ha habido movimientos, antes hablaba y lo decía así con bastante acierto y tino, ¿eh? Es decir, uno de los riesgos del proceso es la tentación absoluta de una segunda o una tercera transición en el Estado español. Hoy lo sorprendente es que al otro lado no hay nadie, ni hay ninguna propuesta, pero ni mínima, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? La oligarquía tampoco es un grupo homogéneo, ni la burguesía, por decirlo en términos clásicos, y es verdad que la burguesía vinculada a la economía productiva poco a poco se ha ido poniendo al lado del proceso, por cuestiones propias y ajenas, pero está ahí, ¿no? Cuanto más alto el poder acumulado en la oligarquía, más en contra del proceso. Entonces, ¿quién va hoy a Madrid a hablar con Rajoy en Moncloa? Pues va Isidre Fainé, presidente de la Caixa, y Javier de Godó, todopoderoso propietario de La Vanguardia, y van a Rajoy a decirle, haz algo. Pero no solo haz algo porque ellos como sensores en el interior dicen, es que se están yendo, sino haz algo
y dame un poco de aire a mí, porque que no tengo ningún argumento para decir allí, ¿no? Y no hay nada ni nadie. Hay una especie de, bueno, pues como de catarsis, de que no pasa nada, ¿no? De que una especie de síndrome del 98, ¿no? Ya sabéis que pues, bueno, pues ese síndrome de que no va a pasar nada en Cuba y de repente Cuba se independiza y al cabo de 15 días las Cortes españoles tienen la gran idea de enviar una propuesta de estatuto de autonomía a Cuba, ¿no? Y dicen, no, es que ya nos hemos independizado, ya hemos estado 50 años pidiendo que nos escucharais. Entonces, hay un poco ese escenario. Yo el doble riesgo no lo veo, ¿eh? O sea, veo hoy que realmente lo que sorprende, y eso ha hecho que haya gente pues, de derecha conservadora catalana que se haya puesto al lado del proceso, que realmente, o del socialismo, por ejemplo, catalanista, que dicen, es que no, es porque es que no hay nada que hacer, no hay nadie al otro lado, las cartas siempre están marcadas, ¿no? Es verdad que después el máximo representante de esa conexión entre las élites catalanas y las españolas era Duran y Lleida, ¿no? Con su estancia privilegiada durante 34 años en Madrid, que él ha formulado los términos de un nuevo acuerdo político, que era fundamentalmente concierto económico. No significa que sea el mismo que aquí, sino un trato fiscal específico para Cataluña, blindaje de la lengua y mínima presencia garantizada en las instituciones europeas e internacionales. Y con eso se abría un ciclo de 20 o 30 años de conllevancia, por decirlo en términos de Ortega y Gasset. Eso hoy no se compra en Cataluña, pero sobre todo no se propone desde el Estado. Que se pueda proponer en un ciclo político más o menos inmediato de 1, 2 o 3 años, como sugería también Joseba, ¿qué pasará? Puede ser. Yo me acuerdo en el 2012 justo poner un pie en Matrix, o sea, en el Parlamento, en una entrevista en Catalunya Radio, me preguntaban por eso, ¿no? Cuánta era la fortaleza y la solidez de Convergencia en el proceso. Y fruto de la espontaneidad y también de la conciencia política propia, dije, bueno, si mañana Madrid pone 10.000 millones de euros encima de la mesa, se ha acabado el proceso para Convergencia. Y cuando llegué al Parlamento nos explicó la bronca, ¿no? Bueno, todo el mundo dijo, ¡hala, cómo se ha pasado el de la CUP, tal, no sé qué! Y entro al Parlamento y me encuentro a un diputado de Convergencia de Girona. Me dice, ¿cómo te pasas? Y le digo, ¿qué ha pasado? Y dice, 10.000 millones y con 5.000 es suficiente. Entonces, eso ha cambiado también. Y lo que ha cambiado es el país, y lo que ha cambiado es, pero bueno, dentro de la naturaleza de las élites catalanas, es consustancial el pacto. O sea, no hay historia, pero desde 1714, la defensa de Barcelona, que celebramos este año el tricentenario, no lo digo por poner mitológico, la historia no es que la defensa de Barcelona es Rafael de Casanova, es mentira. Quien fuerza una junta de brazos en 1713 dice Barcelona no se rinde, no capitula, porque las élites ya capitulaban. Son las clases populares, son los menestrales. Y quien activa una milicia civil, que es la coronela, organizada por oficios, y fuerza a las élites a defender Barcelona, son las clases populares. Y es una constante histórica, ya lo he dicho antes, que es cuando se implica el movimiento popular, las clases populares, cuando Cataluña ha avanzado como país. De las élites, pues hay el apoyo al franquismo, el apoyo, o sea, al golpe de Estado, el apoyo al franquismo, el apoyo a Aznar. Es que estamos hablando no del 36, es que quien pone a Aznar en el mapa, quien salva al Felipe González de los Gal es Convergencia. Quien pone a Aznar es Convergencia. Quien reproduce a Aznar es Convergencia. Quien recorta el estatut con Zapatero es Convergencia. Quien vuelve a pactar en el 2010 con el PP es Convergencia. Entonces, permitid que tengamos la cobardía o la autodefensa de decir, pues no nos acabamos de fiar de los que durante 34 años han dado la espalda a las aspiraciones. Eso por lo que hace a las élites. Hay una frase muy sintética de cómo es Cataluña. Cataluña es un coto privado. O sea, hay una imagen idílica de Cataluña que no responde para nada. Cataluña, Félix Millet, que sabes que es la icona de, ¿no? Pues de una economía depredadora, de un hecho delictivo corrupto, que es el asalto al Palau de la Música catalana. Cuando pasaba por gentleman y prohombre de la sociedad catalana, soltó una frase que dijo, en Cataluña somos 400 y siempre somos los mismos. Y somos los que decidimos cómo funciona ese país. Esa era una radiografía de las élites que no es ninguna teoría de la conspiración. O sea, Wright Mills en Estados Unidos analizó también cómo funcionaban los mecanismos de decisión, ¿no? Y de modulación de la sociedad y llegaba a la conclusión de que un 1%, ¿no? Modulaba la vida del 99. Y eso, no porque lo diga ahora Occupy Wall Street, etc. Respecto a la CUP, es verdad que la CUP fue la que se implicó en las primeras consultas, las que las dinamizó, que muy afortunadamente eso nos superó.
Y yo creo que sería terriblemente injusto decir eso lo montó la CUP. No es así. Eso afortunadamente fue una piedra, ¿no?, a las aguas tranquilas del autonomismo, y afortunadamente tuvo una reverberación de ondas ondas, eso, gracias, de ondas, pues que llegó muy lejos, ¿no? Y que la virtud era la transversalidad, ¿no? Era decir, todos los que crean que el futuro de este pueblo en clave democrática lo tiene que decidir este mismo pueblo, sin injerencias, sin imposiciones, está invitado a esta fiesta, ¿no?, por decirlo así. La pista de baile es grande, se aceptan todas las formas de bailar, siempre que haya un mínimo de respeto democrático, pero es verdad que, bueno, que unos cardan, ¿no?, la lana y está. Yo la imagen que tengo de Arenys de Munt, y es una imagen que además muy siempre lo decimos, es, no, pues sabéis que fue un éxito en Arenys de Munt, de participación y de resultado, pero cuando ves el trabajo manual, por decirlo así, la imagen a las 2:30 del mediodía es una mesa, había una comida popular y había una mesa principal con todos los agentes sociales y políticos, ¿no?, del ámbito político catalán. ¿Y dónde estaba la CUP? Pues estaba haciendo de camarero, eran los que servíamos los platos, las mesas eran de la CUP y las sillas eran de la CUP, el escenario era de la CUP, estábamos en la cocina haciendo la paella, estábamos partiéndonos la cara con Falange, porque éramos los que hacíamos el cordón de seguridad de 250 personas, un muro humano, para que no hubiera conflicto, y estábamos sudando la camiseta, mientras otros se hacían la foto. Pero eso va a pasar siempre. Lo único es si sabes desactivarlo y sabes explicarlo, y para mí el problema no lo tenemos nosotros. Ese es nuestro sitio. Nos puede después doler más o menos que alguien se haga la foto y se lleve la foto, pero lo importante es ser y estar. Ha pasado en otros sitios, pero al final hay un principio que la izquierda no se puede permitir, y es pensar que la gente es tonta, ¿no? La gente no es tonta y nadie es tonta. Entonces, eso al final uno recoge lo que siembra, ¿no? La vida política a veces es más injusta, pero sí que es verdad que, ¿no?, que estando ahí, pero bueno, las 555 consultas, yo diría que además lo más interesante es que superó la lógica partidaria. No eran un pueblo en las Garrigas, ¿no?, los 20 militantes de la CUP, los 50 de Esquerra, los 60 de Convergencia y los 15 de Iniciativa. Iba mucho más allá, iba al tejido cultural, iba al tejido asociativo, iba al tejido educativo, ¿no? Tenemos ahí una cosa que aquí no veis, que es pues, los splice, los espacios de ocio, ¿no?, cultural y educativo, y ha sido así, pero bueno, eso es también una historia que se repite monotemáticamente desde Antígona y Espartaco. Mi madre, que me supera por la izquierda, es un dramón, ¿eh? Que tengas a una madre por la izquierda, siempre me dice, las revoluciones siempre van igual, las hacen los mejores y se la quedan los peores. Siguiendo el hilo de eso, que efectivamente aquí también ocurre, ¿no? Antes comentabais, creo que era Sier, que decía, bueno, son dos experiencias diferentes, Cataluña y Euskal Herria, pero hay un problema común. ¿Cómo se pueden ayudar mutuamente los dos procesos soberanistas? Bueno, yo creo que estamos obligados, afortunadamente, ¿eh? O sea, creo que es una buena noticia. Antes lo ha apuntado Asier, ¿no?, que finalmente, desde procesos diferentes, el nudo gordiano, ¿no?, que tenemos delante es el mismo. Es un Estado español que va a negar permanentemente la libertad política de Euskal Herria y va a negar la libertad política de los països catalans. Hago un paréntesis muy técnico. Nosotros pensando en un doble sentido, en un sentido simbólico y político, en la Comisión del Derecho a Decidir del Parlamento de Cataluña, cuando se cursó deliberadamente y a conciencia la invitación a Arnaldo Otegi para que participara, el primer motivo seguramente era simbólico, ¿no? Era un elemento de denuncia, de recordar que en el Estado español hay hay rehenes políticos, ¿no? Hay dirigentes políticos secuestrados, como Arnaldo, Rafa, Sonia, y Arcaich, y tantos otros, pero también había una guerra política que nos interesaba. Es que nos interesa escuchar desde posiciones, o sea, desde procesos diferentes. Tenemos el mismo logaritmo difícil de resolucionar delante. O sea, cuando hablamos de conflictos de soberanía, cuando hablamos de mecanismos de resolución, cuando hablamos de cómo van a ser los procesos hacia la plena libertad política ante un Estado que se cierra en banda, y que ese esquema
tan británico de Cameron de seducir, de decir no queremos que os vayáis, quedaros, que eso es impensable en el Estado español. Eso nos atañe también. Hoy han salido aquí muchos debates comunes, el de la territorialidad de Euskal Herria, Països Catalans, también nos compete y yo creo que hay que establecer, ya existe, pero creo que hay que reforzar las lógicas de apoyo mutuo, de intercambio de experiencias, de dinámicas sociales respecto a nuestros respectivos polos. Y finalmente también hay una lógica de caída de régimen, donde hoy los grandes puntales yo creo que son pues, Euskal Herria, no voy a hacer orden jerárquico, y los Països Catalans, ¿no? Eso es, ahora que se dice tanto, bueno, ahora, ¿no? Cuando hay el debate ¿quién está primero? Y ahora resulta que antes primaba más lo vasco y ahora todos estamos catalanizados. Bueno, pues yo no creo que tenga que ser así, creo que son procesos diferentes. Creo que hoy hay un final de régimen que es el de la transición y creo que en ninguna parte del Estado español como en Euskal Herria se supo construir un bloque social, y hablo en términos de bloques sociopolíticos, que pusieran en cuestión desde el primer día el fraude político que implicaba la transición para la libertad política de Euskal Herria y para la libertad política de los pueblos que comparten o que cohabitamos el Estado español. Por tanto, hay que ser cóncavo y convexo y reconocer, ¿no? De lo bueno lo mejor. También tenemos dificultades nosotros y precariedades. Antes lo he dicho que el sindicalismo era una, pero que hay que aprender mutuamente. Y después va a haber una clave que es la internacionalización, es decir, antes Asier hacía referencia a la agenda europea. Es verdad que está Escocia, ¿no? Va a venir Cataluña. Yo creo que Euskal Herria está más en términos de posconflicto, ¿no? de activar la resolución del conflicto, ¿no? y las consecuencias del conflicto, pero también en clave de lo que es el fondo de la cuestión del conflicto político vasco, que yo creo que es el conflicto político español, porque no es ni el vasco ni el catalán, pero yo creo que hay que buscar qué mecanismos. Eso seguramente habrá que articularlo en la medida en que se pueda con Galicia, y también seguramente Amaiur ha hecho un esfuerzo en eso y un planteamiento cuando decidió acudir a la carretera de San Jerónimo, de también conectar con los sectores sociales, ¿no? Con las capas populares del Estado español, que de haberlos haylos, y está el SAT de Cañamero y está la Vallecas más autónoma y rebelde, y eso no nos podemos confundir. Combatimos un Estado, ¿no? Unas élites, pero no ningún pueblo ni ninguna cultura. Pero para hacer la pinza, por decirlo así, pues habrá que elaborar y habrá también que imaginar y darle mucho a la neurona para ver cómo Euskal Herria y Cataluña pueden desembocar en esa caída de régimen. También es verdad, y no lo digo en pesimismo, lo digo en perspectiva histórica, que las caídas de los regímenes a lo largo de la historia no está claro hacia qué lado caen. Es decir, que también nos pueden caer encima, ¿no? No lo veo posible, pero hay que tenerla, ¿no? Siempre eso es una lógica de la liberación política. Piensa siempre en el peor escenario y a partir de ahí reconstruimos y construimos. Pero también se nos puede caer el muro. ¿Qué pasaría si hubiera un segundo pacto en Cataluña? ¿Una segunda transición? Sin duda que habría un escenario político diferente, que los que lo firmen tendrán que gestionar una enorme frustración, la mayor enorme frustración política, y que detrás de cada gran frustración viene una época de decadencia. Entonces, por eso es tan fundamental la independencia y hay que hacerla irreversible. Pero yo creo que es importante en las experiencias, sobre todo también cómo se responde a la crisis y cómo se construye una democracia completa en el siglo XXI a la altura de nuestros respectivos pueblos. Y en eso pienso que las relaciones entre Euskal Herria y Cataluña tienen que ser cada vez más sólidas, más dinámicas y más recíprocas. Ahí, al respecto de eso, yo hablaría en primer lugar principio de no injerencia, es decir, cada cual tiene su propio proceso con sus propias características, y creo que en Euskal Herria no somos quien para decir cómo tienen que hacerlo los catalanes y las catalanas. Ellos y ellas decidirán qué tipo de proceso harán y todas las características que tiene su proceso, es decir, cómo explicaba antes, cómo entienden ellos la territorialidad, que seguramente sea una forma diferente a como la entendemos aquí, u otro tipo de cuestiones. Yo creo que nos tenemos que limitar a conocer y a respetar cómo se está haciendo allí, siempre pensando en qué podemos utilizar de lo que allí se hace aquí. Y creo que algunas cosas, como demuestra la propia consulta popular de Echarri, se está haciendo ya. Eso por un lado. Luego, por otro lado, yo entiendo que lo mejor que van a hacer los catalanes y las catalanas por Euskal Herria es llevar su proceso adelante, llevarlo hasta el final y romper cuanto antes el marco. Eso es lo mejor que pueden hacer los catalanes y las catalanas, y lo mejor que podemos hacer los vascos y las vascas
para ayudar a los países catalanes en su propio proceso es hacer lo propio y llevar nuestro proceso hasta el final y romper el marco y superarlo. Sí que creo, antes decía David, una segunda transición no va a existir. Por desgracia, España no tiene calidad democrática para poner en marcha una transición que para poder ser democrática tendría que tener en cuenta el derecho a decidir de los pueblos que viven dentro de sus límites. Como eso no va a suceder, creo que tanto los catalanes y catalanas como los vascos y las vascas estamos obligados a tratar de hacer un efecto de cuña. Hay un frente allí, hay otro frente aquí, intentemos hacer una cuña para de alguna forma romper este estado y poder darnos, tanto a catalanes y catalanas como vascos y vascas, un marco democrático para nuestro propio pueblo, donde podamos decidir realmente qué tipo de relación queremos con ese estado y qué tipo de relación queremos también entre nosotros como pueblos vecinos que somos. Alderen bat, bukatu beharko dugu, zikera aprobetxatu behar da, azkeneko aukera. Benetan, plazer bat, eta privilegio bat, eta gainera egun gelako giro goxo honetan, tximinea falta bakarrik. Digo que que tenemos que acabar alguna vez, está siendo un placer y un privilegio poder escucharlos y además en este ambiente tan agradable, ¿no? De sala de estar, solo falta la chimenea. ¿Alguna pregunta más? Yo me quedo, hago la última y con esto acabamos, si os parece, salvo que haya algún... has explicado antes el proceso de transformación que está implicando el propio proceso soberanista, ¿no? La transformación social que está implicando ese proceso. Supongo que de eso está surgiendo, se está generando también una nueva cultura política, una nueva experiencia en la militancia política, un escoramiento, como has comentado, hacia la izquierda, tal vez, ¿no? Quizá el propio proceso de emancipación está generando una nueva cultura y una nueva manera de ver y de hacer las cosas. Está muy presente el mandato que ha dado la sociedad catalana a su clase política para que administre ese mandato de queremos ser independientes. Entonces quería que nos comentaras eso, cómo se percibe esa nueva cultura política y a la vez aprovechamos la circunstancia de que Sortu cumple la semana que viene su primer año de andadura y que es fruto también de un proceso de Zutik Euskal Herria, la que se genera otra manera de hacer política y otra nueva situación, un nuevo ciclo, ¿no? Entonces hablemos ya para acabar de esa nueva cultura política que está emergiendo, ¿no? En los dos casos con sus diferencias y sus matices. Yo creo que en primera instancia lo primero, está pasando, como se dice en Twitter, está pasando, está habiendo un cambio de cultura política mucho más exigente y que ya no tolera determinadas prácticas plutocráticas, nepóticas, despóticas, ¿no? Entonces, creo que ahí sí que ha habido un cambio de ciclo. Seguramente en el tercer eje, el de la radicalidad democrática, el de la crisis de la democracia, pretendo, pues, calculo que ser transparente es ser de izquierdas, ¿no? Pero por tanto hay una nueva cultura también de los open government, de las transparencias, de política en código abierto, que llamamos nosotros. Nosotros siempre decimos que la CUP es una política en código abierto, muy atento a otros actores sociales, y es verdad que en la experiencia más municipalista nuestros tres principios fundamentales, ¿no? Después tienen sus contradicciones, Son la asamblea como espacio de decisión y deliberación y debate, es decir, ¿no? Nuevas formas de democracia directa, seguramente. La autogestión, la CUP no tiene ningún crédito con ningún banco, es decir, la autogestión que te permite la independencia política, y el potencial de la autoorganización, que al final lo que aspiras es a comunidades sociales pues autoorganizadas, por tanto menos vulnerables, ¿no? A los desmanes habituales de cualquier poder constituido. Y eso también venimos de un ciclo donde hubo la indignación, hubo la impugnación de un régimen, de una forma de entender la política, y yo pienso que eso, creo que, no sé si lo he dicho esta mañana en Dani o ayer en el Goibar, o lo he dicho ya aquí, si me repito, perdonad, que es que la transición política también privatiza la política, ¿no? Y la dejó en un coto privado, y eso lo ha abierto, y eso hay una nueva conciencia política, que la política la hacemos todos. Por acción y por omisión, es decir, la frase aquella que dice tenemos los políticos que nos merecemos, que en muchos sentidos es muy injusta, pero es verdad que todos hacemos política y todos somos corresponsables de las sociedades que compartimos. Por lo tanto, hay también una nueva cultura política, un código abierto,
donde funcionan más, afortunadamente, y esperemos que la política se feminice, vamos a decirlo así, o sea, lo que aporta el feminismo a nuevas formas de entender el diálogo, el consenso, la horizontalidad, la participación, el saber escuchar, el saber consensuar, el renunciar a formas testosterónicas de hacer política contra lo que conocemos, ¿no? Pues imposición, verticalidad, jerarquía, muy propio de los movimientos sociales. Eso ha generado una nueva cultura política que además es verdad que a veces no percibimos los cambios, pero eso que no es un invento de la CUP, ni mucho menos, eso viene de otras formas de hacer política de los movimientos sociales, también ha acabado replicando en otras formaciones políticas que se han dado cuenta que o se abren, ¿no? Y hoy creo que estamos también en la sociedad red, ¿no? Los nodos y las redes, y eso va a ser muy, muy, muy importante. Por lo tanto, una política más compleja, que no significa complicada, son términos diferentes. Complejo requiere, pues, los sistemas complejos es donde participan muchas personas y muchas dinámicas. Y en cambio, sí, por hacer una comparativa final de nuestros referentes políticos, entre los que, por supuesto, está la izquierda abertzale, pues también un poco la reflexión de que el sur de Europa vive un ciclo, salvando todas las instancias, un ciclo económico y político muy parecido al que vivió América Latina en los 70 y los 80, ¿no? Lo que se llamó la década perdida. Y bajo la imposición de dictaduras militares, que no están aquí ni mucho menos, pues hubo un proceso de empobrecimiento, ¿no? Y de degradación de la democracia, que hasta que esas mismas sociedades no se empoderaron y recuperaron el protagonismo de su propio destino colectivo, pues no se han salido, ¿no? Y en el sur de Europa, hasta que no retornemos el país a sus legítimos propietarios, que es la gente, pues no nos vamos a salir de una salida a la crisis pues democrática, alternativa, social, solidaria y a la izquierda. Lo dejo ahí. Yo creo que esa forma de cultura política ya ha llegado, la que va a desterrar la corrupción, la que va a hacer imposible la corrupción, la que va a poner luces y taquígrafos. Eso ya ha llegado y me es obligado, obviamente, desearos lo mejor para el 13 de abril, que sea el dominó que contribuya a seguir abriendo las puertas de vuestra libertad política. Eskerrik asko, un recuerdo obligado también, obviamente, para Arkaitz y Bellón, todo nuestro cariño y nuestra solidaridad, y ánimo que el futuro es vuestro. Gracias. Brevemente sobre esta cuestión, yo creo que haciendo un poco una reflexión de lo que es un año, a mí sí que me preocupa, yo creo que nos preocupa a todos y a todas aquellas que estamos en Sortu, que en la fase política en la que estamos, donde la parte de confrontación armada del conflicto solo viene de una de las partes, no viene de la otra. Creo que a todos y a todas nos preocupa que la política pase a ser una cosa menos importante en la vida de la mayor parte de la gente de Euskal Herria. Es decir, aquí todos y todas hemos vivido siempre con la política muy presente en todas las casas, en todas las instancias públicas y privadas, y creo que hay un cierto riesgo de que la política se pueda entender de otra manera, de una manera convencional, y que deje de ser o que se deje de percibir como un instrumento útil y eficaz para la transformación de las cosas. Creo que eso es una preocupación y una tensión que seguramente todos y todas las militantes de Sortu tengamos que tener siempre en la cabeza, porque creo que ese riesgo existe. Por otro lado, haciendo un balance de lo que es un año, creo que todavía Sortu no es lo que quisiéramos que fuera. Creo que nos gustaría que fuera una organización política más integral y con mayor fuerza militante. Y también quiero recordar que nuestro reto principal sigue estando a día de hoy en cada pueblo de Euskal Herria, porque también entiendo que si una organización política no tiene fuerza militante real en los pueblos, no es una organización, sino que es una pantalla. Y en ese sentido creo que la izquierda abertzale, si algo ha hecho bien en su historia, ha sido que su capital político fundamental ha sido su capital humano, el que tenía en todos los pueblos, y creo que nuestro reto principal en esa labor organizativa a día de hoy sigue estando en los pueblos, que es el motor, que tiene que ser el motor del proceso político de liberación nacional y social. Esa creo que es la asignatura pendiente, que creo que la vamos a tener pendiente durante mucho tiempo, porque evidentemente los tiempos llaman a cualquier cosa menos a participar en este tipo de cuestiones, y quienes hoy estamos aquí pues no dejamos también de ser una excepción a la norma general, ¿no? Que un sábado a la tarde estemos aquí
hablando de estas cosas y compartiendo estas reflexiones, pues de alguna forma es paradójico con lo que se vive en ese mundo exterior. Y nuestra preocupación siempre tiene que ser que todo el mundo, todos nos preocupemos un poco más. La estrategia política que llevaba antes la izquierda abertzale fue posible gracias al gran compromiso, a un compromiso muy alto por parte de muchas personas. Pero también es cierto que si la estrategia que hemos adoptado la queremos llevar hasta el final y con éxito, necesitamos muchos más niveles de compromiso de muchísima más gente, si no será imposible. Y creo que nuestra tarea fundamental, la tarea fundamental de la gente de Sortu tiene que ser el implicar a cuanta más gente sea posible en más campos para poder llevar todo este reto adelante. Y esa tiene que ser nuestra preocupación fundamental a partir de este primer año de vida. Y con ello quiero agradecer también a David y a la CUP que han estado antes con nosotros en tiempos muy difíciles y siguen estando a día de hoy también con nosotros y con nosotras, y es de agradecer, y por supuesto que intentaremos también estar a su altura e intentaremos estar siempre con ellos en el camino. Azken galdera bat, ez, orduan bukatuta emango, bale, eskerrik asko tortzatik.